La puerta. Es- Soy Mireia, encantada. Es que vamos vestidas iguales y despistamos, pero no, ¿eh? Bueno, pues retomamos un poco la sesión. Queríamos pediros disculpas, hemos hablado con las personas pertinentes por el desajuste de horario esta mañana, sentimos esa media hora de más, pero bueno, intentaremos que esta tarde sea un poquito más ágil, que haya también participación, que ya vengáis con energías renovadas después de la comida y nada, y que siga siendo de utilidad. No sé si queréis comentar algo de que hemos visto esta mañana o que quedó colgado así un poco por la prisa. Si seguimos avanzando y en tal caso en el último momento, si tenemos preguntas o dudas, las hablemos más adelante. En cualquier caso, ya sabéis que podéis interrumpir en cualquier momento, levantáis la mano, os damos la palabra y que estamos encantadas de atender, ¿vale? las dudas que puedan surgir a lo largo de la sesión. Bien, esta mañana hablamos del lenguaje verbal, de lo que supone dentro de la comunicación la creación de un discurso eficaz para que llegue nuestro mensaje a nuestro receptor. Y ahora vamos a hablar de la otra parte, que no sé si recordáis qué porcentaje supone para la comunicación. ¿Os acordáis de los porcentajes que hablábamos? 70-30, efectivamente, más o menos. Es el porcentaje que yo, al estar ahora mismo hablando con vosotros, os vais a quedar con un 30% de lo que digo y un 70% de lo que estáis viendo. Es verdad que tenemos, como hablábamos antes en la sesión de Julia, ciertas barreras, como en este caso es la mascarilla, que vamos a hablar más adelante, que nos impiden tener un concepto completo de la expresión facial, por ejemplo. Pero hay otras herramientas que podemos utilizar, tenemos manos, tenemos pies, tenemos un cuerpo entero para poder realizar expresión corporal, ¿vale? Entonces, ¿por qué necesitamos el apoyo gestual? Yo antes de nada querría empezar con algunos datos que tenemos aquí, en la que estudios médicos nos aseguran que los niños son muy buenos escuchadores. Hasta los 9 años consiguen acaparar atención, tener atención de hasta un 90%, descendiendo progresivamente hasta el 28% ya a los 17. Imaginaos luego cómo cae en picado eso, ¿no? Hasta llegar a la edad avanzada en la que, bueno, pues ya no solamente por la edad, sino quizá por cuestiones patológicas o por malentendidos, por otro tipo de cuadros, ya no tenemos tanta capacidad de escucha, ¿no?, por parte de nuestros mayores. Es que además, en toda la intervención comunicacional, nos encontramos con que la preponderancia visual suma un 5% un 5% no, es 5 contra 1 en relación con la verbal. Todo esto para asegurarnos, para constatar que realmente la importancia de ese lenguaje corporal. Las palabras deben expresar lo mismo que lo que estamos contando con nuestro cuerpo. Y va un ejemplo muy claro. Yo no puedo intentar transmitir tranquilidad si estoy saltando de un lado para el otro, si te decía, tienes que estar tranquilo, porque si no, esto no va a salir adelante. Obviamente esto no es coherente, ¿no? O sea, si yo estoy con mi cuerpo transmitiendo, estoy nerviosa, tocándome el pelo o mirando el reloj, no puedo transmitir esa tranquilidad a mi interlocutor, ¿no? Entonces, siempre tiene que ir en consonancia lo que estamos hablando con lo que estamos expresando corporalmente. Porque tenemos un montón de herramientas visuales, no verbales, que podemos utilizar en nuestra comunicación. Sea la mirada, sea la expresión facial,
sean los gestos, sea el contacto físico, los silencios, la capacidad de escucha que vamos a tener después en el taller de Julia. Hay muchísimos elementos que nos ayudan, nos dan apoyo dentro de nuestra transmisión. Una muy importante que no hemos mencionado y que es precisamente de la que se nos está aparentemente negando con el tema de la mascarilla, la sonrisa. La sonrisa tan fundamental en la relación interpersonal, ahora mismo la tenemos limitada, pero no está negada. No nos han negado la sonrisa, podemos seguir sonriendo. ¿Se nota la sonrisa con mascarilla? ¿Por qué? A ver, ustedes que son doctos en la materia. Espera. ¿Dónde está el otro micro? El músculo zigomático, algo así. Efectivamente. Entonces, sobre todo en personas como yo, en este caso, que estoy todo el rato así, se me nota un montón. Mira, y Rosa eres, ¿no? También se le nota un montón cuando está sonriendo con la mascarilla. Sonríen con los ojos, se llama la sonrisa de Duchenne. No sé si os suena ese concepto, que lo acuñó Guillaume Duchenne, que es precisamente por eso, porque cuando sonreímos ese músculo sube la mejilla y hace que estas arruguitas, que siempre tendemos a querer desaparecer, ¿no?, a que se vayan, pues son las que finalmente nos van a ayudar en estos casos a sonreír o a que la persona que tenemos enfrente nos perciba en un tono más amable, ¿no?, más cercano y más risueño, ¿no?, esa sonrisa que no queremos que desaparezca. Yo os quiero hacer un ejercicio muy breve para que despertemos así después de comer, que va a consistir en lo siguiente. Yo tengo aquí unas tarjetitas que es muy breve, que tienen una emoción, reflejan una emoción. Entonces, por ejemplo, acércate por aquí, ¿cómo era tu nombre? Mercedes, ven. Ella tiene mascarilla puesta y entonces va a intentar, cargo el micro, va a intentar representar esta emoción. ¿Sorpresa? ¿Cómo? ¿Ánimo? Vale, también. No es exactamente, pero también vale, ¿no? ¿Qué era? Entusiasmo. Bueno, no está muy entusiasmada todavía a las 4:05, pero bien. Muy bien, muchas gracias. A ver, venga, acércate tú un momentito. Muy rápido. Simplemente para que nos demos cuenta de que podemos seguir expresando aunque tengamos la mascarilla, ¿vale? Hemos dicho con la cara. ¿Veis cómo estáis utilizando? No pasa nada, porque es curioso, pero para que os deis cuenta y seáis conscientes de nuestro lenguaje corporal, que queramos o no, lo estamos utilizando. Sigue, por favor, repite solo una vez más. ¿Te acuerdas, no? Sí, pero solo con la cara. No, como tú quieras. Con la cara no se ve, es verdad, que está muy lejos. Venga. ¿Cómo? Enfado, bien. Venga, otra. ¿Quién se anima? La Rosa, vente, que a ti esta te va a salir fenomenal. Ponte seria, sí. Neutra. Felicidad, alegría, sonrisa. Muy bien, muchas gracias. Es que hay algunos que nos delatamos nuestras solas. Y hay otra, que la voy a hacer yo, que es esta. Sorpresa. ¿Sabemos entonces comunicar con mascarilla? Mucho más de lo que nosotros nos creemos. ¿Vale? Simplemente era un ejemplo breve
de cómo puede funcionar, de cómo funciona, de que somos, lo que hablábamos antes también, de que no somos conscientes de nuestras herramientas no verbales porque las estamos utilizando constantemente, pero no prestamos atención. Y son un apoyo fundamental, como hemos visto en ese porcentaje del 70%, para que nuestro mensaje pueda llegar y se transmita. Porque estamos constantemente comunicando. Lo que tenemos que llevarlo es a la consciencia, ser conscientes de la importancia de esa impresión, porque al final es una impresión visual que queda grabada en la retina. Lo que comentábamos también, a veces no quedan las palabras, no nos acordamos de lo que nos han dicho concretamente en ese momento, pero sí nos acordamos de esa sensación o de esa imagen o de ese momento que hemos vivido y la emoción que nos ha todo bien, ¿no? Que nos ha dejado ese momento, ¿vale? Antes de ver este corte, es un corte de 2 minutos, nada, no es largo. Simplemente quiero que penséis un minuto en gestos cotidianos que vosotros hacéis habitualmente de forma no verbal. Tenemos muchos gestos cotidianos, por ejemplo, que salgan así espontáneamente, ¿no? Para llamar a alguien o interpelar a alguien. Bien, ¿qué más? Hola, adiós. Muy bien. ¿Qué más? Venga. Vamos a hacerlo un poquito ágil. Ok, perfecto. ¿Qué más? Venga, venga, va. ¿Qué más? Vaya rollo. Muy bien. ¿Qué más por aquí? It's time to go. Esto lo dice esta compañera, luego cuando nos... ¿Qué más por aquí? Muy bien. Estás loco perdido. Muy bien, pues nada, os voy a enseñar este vídeo y si queréis lo comentamos después. Es muy cortito. Paciencia, ¿no? Sorpresa, positiva. Venga, ir soltando lo que veis. Torpeza total. No sabe lo que me está diciendo. Bueno, ahora ya te entiendo. ¡Ah, tocada! Aquí, ¿qué le está pidiendo? Permiso. Un momento, por favor. Decepción. Melancolía. ¿Está recordando? ¿Qué? Es tal cual, sí o sí. Utilizamos muchísimos elementos de comunicación no verbal a lo largo del día, inconscientemente. Podemos hacer películas enteras de nuestro amado Chaplin y demás, totalmente gestuales, y entenderlas y comprender. ¿Cuáles de estos elementos utilizamos nosotros también en nuestro día a día? Que hemos visto. Espera un momento, por favor. Sorpresa, alegría, entusiasmo, lo que hemos estado mencionando, ¿no? Constantemente.
Lo que tenemos que ser conscientes es de que eso puede aportarle información a nuestro interlocutor, porque lo hacemos, como os digo, inconscientemente y no sabemos sacarle el máximo rendimiento a esto. Os quiero proponer un ejercicio que no lo iba a hacer, pero me voy a arriesgar. ¿Alguien se atreve a poner en palabras este cuento? Son 2 minutos. ¿Alguien se atreve a ir narrando o a entre todos? ¿Podemos hacer ese pequeño ejercicio de ir poniendo en palabras lo que está pasando? ¿Qué piensa el personaje en cada momento? ¿Os atrevéis? Venga, vamos a ello. Confío en vosotros, ¿eh? Vamos a crear un cuento desde el silencio. Era una tarde maravillosa en el parque. ¿Y qué le pasa? Que perseguía a la paloma incesantemente, hasta que de repente... ¡Venga! ¡Qué bella damisela! ¡Ay, Dios mío, qué torpe soy! ¿Qué más? Parece simpático, le voy a retar. Bueno, venga. Bueno, hemos conectado. ¿Me das permiso para sacarte una foto? Bueno, si no hay otro remedio. Voy a mostrarle mi mejor yo, ¿no? No tenía que haberla comprado en Amazon. Vaya. Solo me queda su recuerdo en las fotos. Sorpresa. Qué alegría, anda, y también ha aparecido ella y la paloma, mira qué bien, venga. Pues vamos a por ella, ya no se nos escapa. Muchas gracias, chicos. Bueno, pues esto simplemente era un poco un ejercicio jocoso, ¿no? Para que veamos y nos demos cuenta de eso, de tomar conciencia del lenguaje corporal que estamos emitiendo constantemente. Tengo que analizar, vamos ahora ya a meternos en harina y vamos a analizar cómo quiero que me vean, cómo me ven, cómo quiero que me vean, qué elementos puedo aportar yo a esa visión. Hay otros que van a ser totalmente interpretativos por parte de la otra persona. Vosotros me habréis visto por la mañana entrar, os habréis hecho una idea de cómo es esta persona. A medida que ha ido pasando el día, seguramente hayáis ido variando y al final del día pues tendréis otra visión totalmente diferente, ¿no? Porque empezamos ya a comunicar nada más vernos. En la primera imagen, una imagen vale más que 1000 palabras, a veces es verdad, pero la primera imagen también es la primera impresión, ¿no? Y solo tienes una primera vez para tener una primera buena impresión. Esta frase también es para estudiar. Bien, pues es la forma en la que nos ven, tenemos que empezar por el aspecto físico. Entonces, ¿cómo queremos autopresentarnos? ¿Cómo queremos que esa persona nos vea? Depende mucho, en primer lugar, de nuestra apariencia física. Si nosotros no damos la impresión, si no vamos acorde a la impresión que queremos dar, difícilmente ellos se van a poder hacer esa idea. Me explico. Si yo, por ejemplo, a no ser que sea un cirujano que acaba de salir del quirófano, o acaba de salir del paritorio, o acaba de salir de una situación de emergencia, no es de que vaya con la bata manchada. Normalmente lo que debemos de tener es un aspecto pues de limpieza, de tranquilidad, de serenidad, ante las personas que vamos a ver, para atender a la familia o lo que sea. Independientemente de eso, si yo salgo de una situación de emergencia, debería de tener también unos minutos para cambiarme la bata y presentarme delante de estas personas, ¿no? Siempre esa primera impresión que se vayan a llevar va a ser la que va a
a marcar un poco esa relación que vamos a establecer con ellos. No es lo mismo aparecer con una bata manchada llena de sangre que aparecer con una bata bien planchados, con las gafas bien puestas y más o menos decentemente visibles, ¿no? Entonces, esa es la manera o la presentación en la que a nosotros nos van a hacer ese juicio, entre comillas, de valor con respecto a lo que nosotros queremos aparentar. Entonces, ¿qué debemos de evitar y qué debemos de respetar para que nuestra apariencia sea acorde a nuestro estatus, ¿no? O lo que nosotros queremos reflejar a todos los niveles dentro de nuestra apariencia? Pues tenemos que intentar mostrar una imagen cuidada, tomarnos unos minutos para respirar y concentrarnos en el mensaje que debemos transmitir y mostrarnos tranquilos y cercanos. ¿Qué debemos evitar? Pues aparecer apurados, con las gafas empañadas, llevar la bata o la vestimenta manchada, mostrarnos apurados mirando el reloj o que no tenemos tiempo de atenderles, etcétera. Ahora que sabemos cuál es nuestra apariencia adecuada, debemos de pasar a la postura adecuada. ¿Cuál debe de ser nuestra predisposición cuando estamos hablando con alguien a nivel postural? Pues debemos de tener una actitud abierta que demuestre interés, una atención plena sobre la persona que estamos atendiendo, la espalda recta, la cabeza erguida, no mostrarnos con los hombros hundidos, que yo peco un poco de estar así también hundida, pero si nos damos cuenta y corregimos, estar en una actitud correcta, ¿no? Posturalmente. Cabeza caída o mirando al ordenador, o mirando al móvil, o recostarte en la silla de forma distendida, ¿no? Cuando estamos así atendiendo a una persona, pues tampoco da muy buena imagen a nivel postural. Entramos en el contacto visual. La mayoría de los estudios que se realizan sobre la comunicación se centran, el 80% de los estudios se basan en la mirada, porque con la mirada estamos también transmitiendo. Es un canal a través del cual emitimos información, pero también recibimos. Es un canal bidireccional. Mientras se habla, se mira un 40% del tiempo, porque inicias la conversación, buscas el feedback y estableces el cambio de turno. Pero es que mientras escuchamos, miramos un 70%, tenemos mucha más capacidad de atención, porque no tenemos que estar pendientes de lo que estamos diciendo. Entonces, recibimos la información, la completamos y globalizamos la interpretación general de la conversación. ¿Cuál es la principal seña, qué es lo que supone el contacto visual o la mirada? Pues que es la primera señal de que prestas atención a tu interlocutor. Si yo no tengo ese primer contacto visual, obviamente la persona que tengo delante no va a pensar que la estás interpelando, ¿no? Mira a los ojos desde el primer momento y mantén el contacto visual durante toda la conversación. Mantén el contacto visual no quiere decir que estés mirando todo el rato, ¿no? Pero sí que tengas esa especial atención a mirarle a los ojos cuando estés hablando. Con la mirada transmitimos emociones, intención y actitud sobre lo que decimos. Y sobre todo, y muy importante en el ámbito sanitario, es que ganamos profundidad en la persuasión. Significa que si queremos dar una noticia una noticia importante o que va a afectar directamente a esa persona, tenemos que mirarle con una mayor énfasis o mayor profundidad para darle gravedad al asunto. Es decir, yo no puedo dar una noticia importante sin mirar a esa persona a los ojos, ¿no? En eso estaréis conmigo. Entonces, es muy importante que mantengamos ese contacto visual en esos momentos, precisamente para dar ese tipo de informaciones o de noticias. ¿Qué debemos evitar? Pues comunicarte con alguien mientras escribes o tecleas en el ordenador. Cae de cajón también, ¿no? Es lógica pura. Estar pendiente del teléfono móvil, mirar hacia abajo, situar la mirada por encima del nivel de los ojos del paciente. Esto es muy importante. Yo no sé si os ha pasado también, pero a veces encontramos con gente que mira hacia abajo o que mira hacia arriba, que aún es peor. Que mira hacia arriba o que mira hacia abajo.
dónde está el punto concreto donde debemos de dirigir la mirada si no lo hacemos a los ojos, si no vamos bailando, es más o menos a esta altura, ¿no? Entre los dos ojos. Porque así logramos captar también esa atención. Si estamos mirando hacia arriba, hacia la frente, desconectamos totalmente, en plan, ¿este hombre dónde me está mirando? ¿Vale? Entonces eso es importante. Y mostrarte distante. O sea, no podemos estar pensando en babia, es decir, te estoy contando algo importante y tú estás pensando en la serie de televisión que vas a ver esta noche. ¿Vale? Es importante no mostrarse distante, al revés. Lo que tenemos que intentar es conseguir cercanía a través precisamente de la mirada. Gesticula y suma valor a tus palabras. El rostro y la zona del cuello deben de estar relajados. La expresión facial, lo que hablábamos, se nos tiene que notar o tiene que ir en consonancia tal y como estamos o tal y lo que estamos transmitiendo con nuestro cuerpo, con nuestras palabras. Y eso se refleja también en el rostro. Los brazos y las manos deben acompañar el discurso de manera armoniosa y equilibrada. Podemos utilizar elementos de apoyo, si estamos en una mesa, utilizar un boli, si necesitamos un apoyo, porque es verdad que hay gente que se pasa en exceso, ¿no? Es decir, que gesticula muchísimo y entonces hacemos el efecto contrario. Si necesitas un apoyo para mantener eso controlado, pues utilizamos un boli, utilizamos elementos que tengamos a mano para poder controlar esa gesticulación también, ¿no? Y que no se aparezca exagerada. Las manos también sirven para poner el acento clave, el acento en los mensajes clave. Y esto lo vemos en los discursos políticos, que utilizan mucho esto, ¿no? De hay que hacer esto, los programas. Luego no cumplen nada, pero ellos mucho así, ¿no? Pues ese tipo de gesticulación nos ayuda en nuestro discurso también y en nuestro lenguaje corporal. Evitemos cruzar los brazos y las piernas, esconder las manos y mover continuamente manos y pies. Hay una máxima también cuando, por ejemplo, nos hacemos fotos pues, para la empresa, estas imágenes corporativas, que siempre lo que nosotros asesoramos es que salgan con las manos, si os fijáis, si a partir de ahora tenéis oportunidad de fijaros en las fotos que aparecen, ¿no? en los carteles mismos electorales o lo que sea, siempre suelen salir con las manos descubiertas, o sea, a la vista. ¿Por qué? ¿Por qué será esto? Eso también es lenguaje. Efectivamente, no tiene nada que esconder. Si yo estoy así, o sea, no es que sea literal, ¿no? Que no porque todos nos pillen una vez así quiere decir que tengamos algo que esconder. Pero sí que es verdad que en ese lenguaje no verbal, si tú dejas las manos al descubierto, significa que no tienes nada que esconder, ¿no? Que te muestras tal y como eres, que eres transparente. Sobre el contacto físico, bueno, aquí tendremos mucho que decir, ¿no? Porque en este último año pues, hemos tenido que restringir muchísimo nuestro contacto físico y lo hemos notado a todos los niveles, ya no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. No podíamos, o sea, ha habido imágenes impactantes como los abrazos a través de plásticos y de verdad, bueno, terrible. Pero es verdad que poco a poco, pues a medida que se va implantando la vacunación, que va mejorando un poco todo este tema, pues vamos a ir poquito a poco también abriéndonos un poco más al contacto físico. ¿Por qué necesitamos el contacto físico? Porque demuestra afecto, genera empatía, fortalece el vínculo con las personas y aumenta la sensación de bienestar. Cuando una persona, sobre todo, está pasando por una situación complicada, siempre lo primero que hacemos es abrazar, ¿no? Somos muy físicos, realmente, ya no solamente como seres humanos, sino encima por el meridiano en el que hemos nacido, porque somos así, somos de tocar, de sentir, de abrazar, ¿no? Vamos a irlo recuperando poquito a poco, pero hay todavía pues, cierta prudencia a la hora de establecer esta herramienta. Entonces, en función del contexto, pues posar la mano sobre el hombro o el brazo, estrecharle la mano o el codo, darle un abrazo en momentos concretos, contribuye a humanizar la comunicación y dentro de lo que podamos, pues sería positivo poder desarrollarlo, ¿vale?
Y la actitud, pues lo más importante, porque si no tenemos una actitud positiva, una actitud de entusiasmo, de querer hacer las cosas, no nos va a salir nada. Entonces, mostrar una actitud de motivación e interés durante toda la comunicación aumenta el nivel de confianza en las personas. Transmite una actitud positiva, sé positivo, intenta por lo menos levantarte con ánimo positivo, aunque luego a lo largo del día se nos vayan cambiando las tornas, pero por lo menos vamos a intentar transmitir esa actitud positiva y mantener una actitud cercana y amable. Después de todo lo que hemos hablado, es verdad que hay situaciones en las que ya llegamos a un límite, como si tuviéramos que trabajar con muchísimos pacientes pasivo-agresivo o agresivos, obviamente nuestra amabilidad se nos queda en el tintero. Pero lo importante es la actitud, ¿vale? Tener esa actitud presente de que tiene que suceder o tenemos que tener esa predisposición a ser positivos y amables y cercanos para poder realizar nuestro trabajo. Así que, nada, yo os preguntaría ahora por el último ejercicio ya que vamos a tener en este bloque, ¿qué elementos del contacto físico soléis utilizar en vuestra comunicación interpersonal y qué sensaciones tenéis como profesionales, sanitarios y no sanitarios, cuando realizáis este tipo de comunicación? ¿Y cuál es el feedback que recibís también de esa persona? Entonces, si os parece, reflexionáis 2 minutos sobre esto y ponemos algunos en común. Venga. Una cosita, por favor. Está perfecto. Me pregunta Luis, si te acuerdas, ¿dónde dejaste el micro en tu última ponencia con micro grande? Es que no tengo ni idea. ¿No tenías tu mochila? Estará por aquí. Una mesa presencial. A ver si está aquí. Aquí. Pues si lo necesitas para... Vale, gracias. A la hora de hablar. Solo me queda esto. Está guay lo del vídeo, ¿no? Para el tema telefónico, ¿qué dices? ¿Qué podemos sugerir? Para que tenga un poquito de chicha, no solo que practique con una llamada, ¿no? Entre dos, no sé, una llamada. Porque es que tengo el micro abierto. Tener en cuenta, por ejemplo, que la sonrisa, la postura, todo esto influye, si se nota. Recibir y cerrar esos momentos, ¿no? Con actitud, vocalizar, hablar despacio. Es un rol, por ejemplo, real, ¿no? Sí. O una recepcionista. No, si es que queda alguna hora, porque son las que más trae a Pilar. Ella tiene que tener una paciencia. También nos puede contar su opinión, su experiencia, realmente, porque... Bien, claro, efectivamente. O haces eso, primero sacas o al revés. Primero haces lo de las parejas y luego, pues ahora vamos a escuchar. Pues nos encuentra. ¿Cómo vamos? Os voy a ir preguntando. Ya no voy a preguntar ni voluntarios, ya os voy a atacar directamente. Venga, a ver. ¿Cómo era tu nombre? Perdona. Pilar. Yo sobre todo las manos. Es un apretón de manos. Por favor, silencio, que estamos escuchando a los compañeros.
Pues tocas las manos, les das un apretón, la coges por el hombro a la persona, en determinadas circunstancias, claro. Y sobre todo las manos. ¿Y qué respuesta recibes de ellos? Positiva, sí, sí. En general se encuentran más confortados y tienen un disgusto, están, pues, sí, bien y, en fin. Fenomenal, muchas gracias, Pilar. A ver, por aquí. Bueno, más bien en el ramo personal. Tú cuando saludas a una persona le das 2 besos, o cuando lo vas a felicitar por algún cumpleaños lo sueles abrazar. Cuando te presentan a alguna persona ya con cierto rango le estrechas la mano. Ahora sí, en el diario no suele haber mucho contacto. No, yo no, y tampoco lo observo. Sí observo, por ejemplo, en otras culturas que los varones se tocan más, se golpean, se saludan, ¿qué más? Y se tocan y se abrazan. Yo esto no lo observo aquí. Es curioso porque yo creo que eso es más cosa de las mujeres, en este caso, en España. Chicas que se toquen y se abracen. De saludo. Yo creo que es ahora que estamos tocados con la pandemia. Sin pandemia. Es que yo soy muy de tocar, por eso te lo digo. No veo a la gente tocona. Las cosas. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo creo que antes de la pandemia, sobre todo, pues muchos abrazos, palmadas, besos, para dar, bueno, ánimos o, bueno, una vez que conoces a una persona, y eso transmite bastante positividad, claro, en eso. Ahora, claro, a partir de a finalizar esto, bueno, con el tema de la pandemia, pues es más complicado, porque además se ve mucho que al cruzar con la gente, pues hay desconfianza, bueno, hay un poco de miedo, digamos, al contagio y eso, y esas cosas. Sí, ahora ahora está empezando, sí, sí. Ya tienes un poquito más de relación y tal con la gente, ya, no sé, ya te empiezas a juntar un poco más, ¿vale? Antes estabas un poquito más distante, pero bueno, cada vez va mejor la cosa. Muchas gracias. Sí, sí. Otra pregunta que quiero hacer. ¿Creéis que que esto que hemos pasado, este año y medio que estamos pasando todavía, va a influir en nuestra manera si en algún momento se restituye la normalidad, ¿no? ¿Creéis que va a afectarnos a la hora de relacionarnos con las personas, con nuestros pacientes, con la gente que tenemos alrededor? ¿O que vamos a volver exactamente a lo mismo de antes? ¿O...? Yo creo que no, que volveremos a lo mismo, pienso, vamos. ¿Por aquí? ¿Qué pensáis? Yo opino igual, creo que lo vamos a olvidar muy rápido porque bueno, lo estamos deseando y sin darnos cuenta yo creo que volveremos a lo normal o lo que hacíamos anteriormente de manera rápida. ¿En cuanto al contacto físico también? O sea, Sí, yo creo que sí, pero bueno, es mi opinión. No sé. Lo digo porque es curioso porque, por ejemplo, no sé si tenéis contacto con niños pequeños, en mi caso sí, como ya sabéis, pero simplemente os lo digo porque yo sí que noté que de niños que antes eran muy, muy afectuosos, con este golpe de la pandemia, de repente como que cuando volvimos a salir a la calle se mostraban reticentes, ¿no? Estaban pendientes como lo toco, no lo toco, le abrazo, no lo abrazo, como que rompieron un poco esa improvisación o esa espontaneidad que tienen los niños en este caso, ¿no? Entonces, yo no sé si en un futuro les afectará, seguramente vosotros sepáis más del tema, pero en nuestro nivel, nosotros ya somos maduros, adultos y tenemos otra experiencia, por eso os lo preguntaba, si creéis que nosotros también hay algo en nuestro fuero interno que va a cambiar con respecto a la relación que mantenemos con las personas o no, o simplemente vamos a resetear, vamos a volver a lo mismo y ya está. Pues es difícil, ¿eh? Yo te diría que vamos a tardar en volver a lo mismo, sí. Probablemente, si todo va bien, acabaremos volviendo, pero yo observo todavía cierta precaución. Pues muchas gracias por participar. Vamos a entrar ya en... ¿quería hablar por aquí? No, yo creo que no va a ser nada igual, para nada. Los niños, o sea, ya la espontaneidad, los mayores, a lo mejor yo no era de tocar, quizás sí que ahora lo podemos valorar, pero nos va a costar. Sí, esto no. Y porque
es una ola detrás de otra. O sea, ahora estamos bien, pero dentro de 2 semanas o 3 a ver cómo estamos. Y si no es esto, será otra cosa, o no, que a lo mejor aparece otra cosa que también nos limite un poco, o yo qué sé. Bueno, yo creo que tan grave como esto, no. O sea, esto que no es cambio, es un punto de inflexión en el mundo. Muchas gracias por vuestras contribuciones. Vamos ahora a... Voy a coger, perdonad. A ver, ahora. Vamos a ver un corto. No vamos a ver el corto entero, pero sí os quería enseñar algunos ejemplos. Esto es un corto que hizo Manuel Ollero, que está promovido por la Consejería de Salud de Andalucía, pero sí que nos muestra una escena, o varias escenas, una historia, por así decir, donde vamos a ver todo esto que hemos aprendido, porque nosotros hemos ya tocado el tema del lenguaje verbal, hemos tocado el lenguaje gestual, pero tenemos que pues visualizarlo y ponerlo en práctica. Entonces aquí yo os voy a ir haciendo salto. Esta es la historia, para ponernos en contexto, es la historia de Juan y María. Juan es el paciente, María es su mujer, y son atendidos por un médico de familia que se llama Martín y una enfermera que se llama Carmen. Entonces, a lo largo de todo el corto vamos a ver todo el proceso. Él tiene una enfermedad crónica y vamos a ver todo el proceso de relación que se crea entre el personal sanitario, los pacientes, el contexto, etcétera. Voy a ir cortando por escenas y las vamos a ir comentando. Julia, si tienes el micro, luego se lo acercas cuando sea pertinente. Entonces nos vamos a él. Luego os vamos a dejar de todas formas los enlaces para que podáis ver todo cuando tengáis un minuto. Ay, me he ido. Esto no es. Aquí. Y su mujer, que ya les he avisado. Este es Martín. Martín es el que viene en coche, es el médico, y llega a la casa de Juan y María. Se llama Malas Hierbas, no sé si os lo dije. Bueno, entonces mañana le traen el oxígeno, ¿verdad? Efectivamente, doctor, a las 17:35. Muy bien, Juan. Lo que sí tiene que recordar es que no va a poder encender el fuego cuando se lo traigan. Poner el oxígeno delante de una chimenea es, pues como fumar en una gasolinera, que no pasa nunca nada hasta que pasa. También me va a quitar la chimenea, doctor. El tabaco, el alcohol y ahora la chimenea. Con lo bonita que está. ¿Qué va a ser lo siguiente, doctor? ¿El agua? No, hombre, no. Y llámeme Martín. Pues Carmen ha dicho que azúcar y sal tampoco. ¿Quiere probarlo? Pruébalo. Venga, sí. Sí, pero solo probarlo, que tengo un aviso urgente ahora, que solo quería pasar a presentarme y ver qué tal estaba. Mejor aquí, ¿no, Juan? Aquí en casa, sí. Gracias. Id tomando notas, que luego os pregunto. ¿Y? Maravilloso, María. Este té es increíble. Te lo dije. Te lo dije. Estoy bien. No es nada. Vale. Juan, si se encuentra peor me lo dice y le llevamos al hospital. No le gusta, no nos gusta. ¿Por qué? Porque allí siento que me muero. Se pone como loco, me asusta muchísimo. Muy bien. De acuerdo, Juan, pues si no quiere volver al hospital, vamos a hacer todo lo posible para evitar más ingresos. ¿De acuerdo?
Yo voy a venir pasado mañana con Carmen para que les explique lo que tienen que hacer para que Juan se sienta mejor ahora que va a estar en casa. ¿Vale? Y me voy a poner a trabajar los olivos, que los tengo muy abandonados. Se pondrá bien, ¿verdad, doctor? Aquí en casa está mucho más animado. Sí. Me vais a disculpar que con la charla se me ha ido el santo al cielo y me tengo que marchar. María, el té maravilloso, de verdad, el mejor que he probado en mi vida. Ah, no exagere, doctor. No, se lo digo de corazón, no le miento. Bien, ¿qué observamos en esta escena? Tenemos una primera aproximación, es la primera vez que Martín conoce a Juan. ¿Y qué ocurre? ¿En qué contexto estamos? A ver, estamos en una situación en la que, bueno, él se supone que es un enfermo terminal, sí, ¿no? Y él está... Pero no lo sabe. Él no lo sabe, claro. Entonces, a las preguntas que le hace al médico, él evade la pregunta o hace un silencio. Eso es lo que yo percibí, no sé... Eso es el paciente, ¿no? El paciente, sí. O sea, el paciente pregunta, tal, la mujer pregunta y él dice que se tiene que marchar. No sé... Es que hay un detalle ahí importante, que yo creo que es lo que a lo mejor se os pasa por alto, que ella que le pregunta si se va a poner bien y él que le responde, y acto seguido, ¿qué hace? Se baja la mirada y se excusa y se va. Error, ¿no? Perfecto, fenomenal. ¿Algo más que queráis comentar? No, que también me parece que el paciente sospecha algo. Porque esas cosas yo creo que se sienten, ¿no? Espero que no estar en la situación, pero algo rebumbia. Hay un detalle también importante, porque estamos ahora mismo en un contexto, un espacio seguro, ¿no? Porque estamos en su casa, él está tranquilo porque está en casa y hace bastante hincapié en que no quiere ir al hospital, ¿no? Porque el hospital, ¿qué representa? Representa ya una fase que quizá no quiera aceptar o que va a estar peor o que no está por lo menos en su entorno de confianza o de comodidad, ¿no? Entonces lo reitera un poco y volverá a reiterarlo a lo largo de alguna escena más, pero bueno, eso es importante. Quiero que también os fijéis que también hubo muchos momentos de contacto, él intenta acercarse, ¿no? Ser cercano, ser amable, mantiene mucho el contacto visual, el contacto directo con él para preguntarle, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es comunicación no verbal. Pues vamos a la siguiente escena, que él tiene que ir a una consulta en el hospital. Entonces, vamos a ver cómo es esta consulta en el hospital. Tambores de guerra ya ponen, ¿eh? ¿Ves cómo hay una cardiomegalia? El índice cardiotorácico es alto y hay una clara redistribución. Mira, líneas B de Kerley y un seno pinzado, ¿vale? Pues yo, aunque tenga exposición al carbón, creo que domina la insuficiencia cardíaca. Mire, Juan, según la radiografía, todo indica... El doctor Camacho le espera en la quinta. Vale, dile que lo voy. A ver, Juan, como le estaba diciendo, su corazón es un poco más grande de lo normal, ¿vale? Le vamos a hacer una ecocardiografía. Como es probable que tengamos que utilizar una sonda, vamos a ir firmando la solicitud de petición, ¿de acuerdo? Yo se la dejo, la lee tranquilamente y me la firma. Mire, fírmemela por aquí y por aquí. Juan, va a continuar con usted mi compañera, ¿de acuerdo? Lourdes, termina tú la historia que me tengo que ir. La que le ha caído. Juan, ¿no? Bueno, ¿qué observamos aquí? A ver.
Hay muchas cosas de las que hemos explicado hoy, muchísimos elementos. Tienen ruido, abren la puerta, las barreras. Interrupciones, ruidos. Después no se saludan, no están hablando cuando antes de empezar la conversación, bueno, la relación médico-paciente, la consulta. El paciente no habla nada, no se le da opción de hablar. ¿Se le tiene en cuenta? No se le tiene en cuenta. ¿Se le incluye en la conversación? No, y el tema principal de la escena parece una historia clínica, leer, ¿no? Una historia clínica más que no está centrada en la persona. Y está, efectivamente, porque se lo está traduciendo a él, le está leyendo una historia clínica a la residente o a la estudiante que está con ella, pero el protagonista no es el paciente, es el ordenador. Hay otra figura importante que es esa residente que está al lado de la médico. La residente está perdida. No me olvidé antes de decíroslo también, pero si tenemos a alguien dentro de nuestra consulta, lo mínimo que podemos hacer es presentársela, es decir, introducirla dentro de la conversación, ¿no? Si yo tengo, mira, pues esta persona está ahora mismo con nosotros, se llama Lourdes y nos va a ayudar aquí a conocer tu diagnóstico o tu historia, y entonces, pues bueno, vamos, si tienes cualquier duda también, pues puedes preguntárselo a ella, yo qué sé, cualquier cosa que introduzca a esa persona también dentro de nuestra conversación, ¿no? Porque además ni siquiera se lo presenta, simplemente, oye, Lourdes, quédate ahí. La pobre, en la cara de poema que pone, ya él lo dice todo, ¿no? Me dice, vaya marrón que me ha caído aquí, yo no tengo ni idea, vamos, que ni siquiera sabe, oye, eres Juan, ¿no? O sea, es que ni siquiera sabía ni cómo se llamaba. Errores de principio a fin. Yo creo que sí que tenía que saber cómo se llamaba porque la médico se dirigió a él en varias ocasiones. Lo que pasa es que cuando entra un paciente, yo creo que antes de atender a coger apuntes, que era lo que estaba haciendo, eso se habla al final de la consulta, ¿no? Y máximo con eso, con tantas barreras físicas por el medio, ¿no? Forma parte de la formación, ¿no? Exactamente. Muy bien. ¿Algo más queréis comentar? ¿Seguimos? Correcto. Cardiograma. Bueno, no es exactamente un tecnicismo, pero en alguna manera sí, porque le estás diciendo qué prueba le van a hacer, no le explica lo que es, que firme ya sin más. No sé, es un poco desolador. Y si me permitís un apunte nada más, una cosa de las que también explicamos hace un ratito es que la profesional sanitaria da por hecho que el paciente está entendiendo todo, ni siquiera se molesta en preguntar esa fórmula tan importante que mencionaba Mireia, no realizar preguntas, confirmar si se ha entendido o no. Está basando un diagnóstico diferencial en pruebas. Ni siquiera le ha preguntado cómo se encontraba al paciente. Es que yo creo que aquí lo principal es que el paciente es cero, es valor cero, porque no le tiene en cuenta absolutamente para nada. Ni ella en su discurso, ni de presentación, ni de desarrollo, ni de interaccionar con él, crear esas preguntas, respuestas para que quede todo claro, ni despedida, pero es que tampoco, o sea, es un cero a la izquierda totalmente. No lo está teniendo en cuenta para nada, ni en el lenguaje, ni en la intervención. Entonces lo tiene todo. Yo creo que esto es una escena bastante reveladora de lo que no se debe hacer, ¿no? Más quería comentar por ahí la compañera. Sí, aparte de que a cara del es un auténtico poema que indica que están totalmente en off os pobres, pero encima les explican que llevan a facer o ecocardiograma sin máis e lle plantan ali un consentimento informado para que firmen, pero es que non lles explica. Ya leerá usted ni siquiera 4 palabras en qué consiste eso y por qué debe de firmar, es que vamos a usar una sonda, que es, no sé, es todo así como muy críptico y muy poco transparente, ¿no? Yo creo que esto que se refiere la compañera hace alusión a lo que decíamos al principio de toda la jornada de hoy. A veces automatizamos muchísimo sin darnos cuenta por falta de tiempo, recursos, lo que sea, ¿no? Pero al menos si somos conscientes y prestamos atención podremos corregir lo que está en nuestra mano, ¿no? Entonces, bueno, con esto yo creo que si quieres continuar con el vídeo. Vale, pues ahora nos vamos a otra exposición médica. Él está en el hospital, con lo cual ha tenido una crisis dentro de su enfermedad, y esto es otro doctor con el que se encuentra en su periplo. Bueno, Juan, le comento.
Usted tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, ¿eh? Imagino que los pulmones también estarán afectados por el entorno de la minería, y en especial del carbón en su caso. Pero bueno, usted no se preocupe, que con el tratamiento que le vamos a poner se encontrará mejorcito. A otra cosa, estar en el hospital no le conviene. Aquí puede coger infecciones nosocomiales. Así que le vamos a enviar a casa y allí que siga con el tratamiento, ¿de acuerdo? Muy bien. Le ha ido mejor el tratamiento, ¿verdad? Se encuentra usted mejor y se asfixia menos, ¿no? Muy bien. Bueno, vayan a verlo regularmente para ver cómo funciona, ¿de acuerdo? Y bueno, Juan, allá en casa se encontrará usted mucho mejor, ¿eh? Bueno, vamos. Hasta luego, Juan. Bueno, en este hospital son todas joyas, como veis. ¿Qué pasa aquí? A ver. Que con las imágenes son las palabras, ¿no? Me parece que está hablando contra un espejo que no refleja la realidad del paciente que tiene delante. Está totalmente distante, ¿no? Es una exposición en la que habla como si el paciente no estuviera delante. O sea, ellos echan su discurso, pero no tienen, un poco en la línea en la anterior, que no tienen en cuenta para nada al paciente, ¿no? De cómo se está sintiendo, si está entendiendo lo que está haciendo comentarios secundarios a la enfermera o al auxiliar que tiene con él, o a la residente, no sé lo que es. Totalmente fuera de lugar, es decir, que no tiene que estar en el hospital porque puede tener, contagiarse de no sé qué. Oye, pues seguramente que los pulmones están afectados también porque, es decir, es información que posiblemente sea confidencial además y te lo está mandando o te lo está diciendo delante del paciente. Está dirigiendo las preguntas. ¿Qué tipo de pregunta le hizo? Oye, se encuentra bien, ¿no? O sea, está mucho mejor ya, ¿no? Con el tratamiento, o sea... Oye, te lo tendré que decir yo. No. Este tipo de preguntas tampoco ayudan. Tenemos que poner al paciente por delante, no dar nosotros, por supuesto, cosas que lo mismo no es así. Y sobre todo dar espacio, porque no está dando espacio. Él llega allí, hace, dice, comenta y se va. Bueno, hasta luego, Juan. Ya nos veremos. ¿No? ¿Queréis comentar algo? No, esta escena es muy reveladora. Vale, pues ahora efectivamente Juan tiene que volver a casa y aquí en casa vamos a, bueno, antes de encontrarse otra vez con el médico habla con la enfermera y esto es lo que le dice la enfermera. ¿Pasa algo, Carmen? Quería pedirte disculpas por la llamada del otro día. Sé que no era urgente. Ah, no te preocupes. Imagino que te habrás dado cuenta de que no tienen ni idea de lo que le pasa a Juan, ¿no? Martín, quería hablar contigo antes de que les dijeras lo que ocurre. Verás, tenían un hijo. Murió hace poco más de un año. A los pocos días la salud de Juan empezó a venirse abajo. María no se separó de su lado las 4 veces que estuvo ingresado. Se pasó las noches durmiendo en el sillón del hospital sin saber realmente qué le pasaba a su marido. Su hijo Amadeo murió en un accidente de tren. Él era el conductor. Fíjate, desde chico iban a diario hasta las vías para ver pasar los trenes. Yo no sé lo que es perder un hijo y Dios quiera que no lo sepa nunca. María empezó a pintar y a escribir cuando conoció a Juan. Pero desde que su hijo murió y Juan enfermó, no lo ha vuelto a hacer. Se está consumiendo por dentro sin darse cuenta. Juan aguanta su situación lo mejor que puede, pero no saben nada. No saben que se está muriendo. Si pudiera, yo les contaría lo que le pasa a Juan. Créeme que lo haría. Pero sé que hay que intentar hacer las cosas bien por dolorosas que sean. Disculpa que te lo suelte así, pero es que a veces cuando pienso en ellos se me revuelven las tripas. No se merecen esto. No es justo. Martín, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento... Vale, Carmen. No te preocupes.
¿Qué tenemos aquí? Sorpresa. Tenemos la conexión emocional. Tenemos la historia. Su historia detrás, la historia detrás de Juan y de María es esta, el contexto, ¿no? No, digo que aquí sí que hay comunicación. Ella efectivamente le cuenta lo que le pasa a la familia, le hace la sugerencia de que lo ideal es contarles la verdad y se lo dice mirándole a los ojos, se lo dice con una expresión, un tono de voz adecuado, transmitiendo a la vez tranquilidad, y que es una situación que hay que afrontar. Efectivamente, y es además es lo que le da sentido a nuestro trabajo también, ¿no? Que detrás de un historial médico hay una persona y hay una historia personal también. Y es verdad que no podemos detenernos posiblemente en nuestro trabajo diario y nuestra cotidianidad a saber todos los detalles y conocer todos los pacientes ni conocer a todas las personas con las que nos relacionamos, pero sí que, igual que cuando hablábamos de adaptarnos al lenguaje conociendo a la persona, sí conocer mínimamente qué hay detrás de esa persona, porque puede que una persona venga de forma agresiva hacia nosotros, pero si sabemos que está en una situación personal complicada, a lo mejor entendemos más, la empatía otra vez. Si queremos conseguir ese estado empático, si queremos conectar con la persona que tenemos enfrente, debemos de tratar o intentar conocerla o ir un poquito más allá de su historial, ¿no? De lo que tenemos delante de la pantalla. Al final, el lema de esta jornada es la comunicación entre personas, y es que somos personas trabajando para personas, y no debemos de desviarnos de ese tema. Entonces vamos a intentar ir un pasito más allá y conocer, ¿no? Y querer conocer un poco más su historia, lo que le envuelve, sus circunstancias, para poder también nosotros adaptar nuestro mensaje a ellos. Aquí también, por otro lado, se ve la humanidad, es decir, nosotros somos humanos y también nos afectan las cosas. Entonces, no solamente es la parte del paciente, sino también la parte de nosotros como gestores de emociones, que también, a su vez, debemos de ser cuidados, ¿no? Y también necesitamos esa fortaleza para poder afrontar estas situaciones, que no siempre es fácil. Lo decía la enfermera del vídeo que os puso Julia, ¿no? Decir, bueno, esto queda aquí, ¿no? Yo me acuerdo de mis pacientes y demás, pero tengo que establecer también ese límite, porque si no nos volvemos un poco locos todos, ¿no? Porque es eso, nos afectan. Entonces, bueno, esos límites, ¿no? Por donde nos estamos moviendo, que son unas aguas un poco arenas movedizas. Vale, pues Sí. No, la enfermera le está contando a él. Le está contando al médico. Exacto, su contexto. Bien, pero entendí que se lo dirían al paciente. Bueno, y yo creo que no hay necesidad. Eso es otro debate. No nos adelantemos, pero perdón. Sí, efectivamente. Me dio esa sensación de que se lo estaba diciendo a él, pero que entendía que se lo tendría que comunicar al paciente. Y yo creo que no hay ninguna necesidad de agravar. No le vas a decir que está bien, pero bueno, además el paciente entiendo que intuye, en fin. Sí, vamos a ver cómo se desarrolla, pero eso es otro, yo creo que es otro tema, es decir... Pero el médico debe saberlo ya, ¿no? Es que no. El médico debería de saber. Sí, lo que no sabe es el contexto, o sea, debe de saber la gravedad, porque él sabe la gravedad. Lo que no sabe es gestionar, de momento no sabe gestionar muy bien la situación. Entonces cada vez tiene más información, tiene más trato con el paciente, lo va conociendo mejor y entonces llegaremos al desenlace. Vale. Pero esto se ve esto se ve con el tiempo. Esto es verdad que es un dilema que también podemos hablar aquí, si queréis, de que si es mejor dar más información, menos información, si solo la justa, etcétera. Yo creo que ahí la enfermera al médico me parece razonable que se lo comente, eso sí. Pero ella ya dice, dice, me encantaría decírselo, pero ¿qué? Pues no recuerdo ya. Dice, sé que deberíamos decírselo o algo así, espera. Algo así, por eso. Entendí que
Y yo creo que no hay... María empezó a pintar y a escribir cuando conoció a Juan. Pero desde que su hijo murió y Juan enfermó, no lo ha vuelto a hacer. Como que tiene un proceso, ¿no? Entonces que a lo mejor ahora no es el momento de decírselo, pero... Juan aguanta su situación lo mejor que puede, pero no saben nada. No saben que se está muriendo. Si pudiera, yo les contaría lo que le pasa a Juan. Lo contaría. Créeme que lo haría. Pero sé que hay que intentar hacer las cosas bien, por dolorosas que sean. Intentar hacer las cosas bien. ¿Qué es hacer las cosas bien? Disculpa que te lo suelte así, pero es que a veces cuando pienso en ellos... Ella no es la persona. La persona en tal caso sería su médico, efectivamente. Es por eso que ella no se atreve a decírselo ni se lo dice, pero... ¿No? Uh-huh. Funcionamos pouco en equipo e non aproveitamos as sinerxias. Ter esta persona que te está contando isto é encontrar un tesouro e obviamente o vas a aproveitar. E tamén isto ten que ver coa narrativa que decíamos esta mañá da vida do paciente, non solamente conocer a súa historia clínica, sino que igualmente importante, e o estamos vendo aquí, é ver a historia persoal, a súa historia de vida, non? Entonces, arroparte de xente que te axude. Este es un claro ejemplo de storytelling. O sea, si teníamos antes algunas dudas, claramente esto es storytelling puro y duro. Es la historia, es una historia. Por eso, antes cuando quedaba como un poco, es que no sé cómo adaptarlo a mi realidad. Es simplemente contar una historia sobre algo en concreto, una experiencia que nos ponga en contexto, que nos pueda ayudar en este momento a canalizar ese mensaje, ¿no? Si tenemos oportunidad de trabajar más adelante, más personalmente, sería cuestión de conocer vuestra propia realidad, ¿no? De, bueno, pues yo me dedico a esto o a este área y crear una historia específica para vuestro trabajo, pero eso requeriría un trabajo mucho más personalizado, ¿vale? Aquí tenemos que dar unas pautas generales sobre esta técnica, pero bueno, para que veáis también un poco cómo se aplica, que no es nada del otro mundo, no es de otros sectores o de otros ámbitos que no podáis aplicar, sino que todos los cuentos, la narración, el relato, se puede aplicar también en el ámbito sanitario, ¿vale? Bueno, pues seguimos y ahora... Sí. Sí, de la enfermera. Sí, es la historia. Como la mujer no sabe nada, ni la mujer ni decir... No tenía que saber la mujer que... Por eso, ahí falla algo en la comunicación, no tenía que ser informada de la situación que está su marido. Mira, yo tal y como viene la historia dándose, yo diría que seguramente que se lo han dicho con un lenguaje que no entienden y que ellos no son conscientes de la gravedad del asunto. Seguramente lo sepan. Por eso, si no, fallaría ahí algo en la comunicación, ¿no? Ya lo hemos visto. ¿Tú has visto qué médicos tienen ahí en ese hospital? No, ya, pero... La mujer tal que ahí ya tendría, si es el único familiar que tiene, ya tenía que estar Bueno, luego tendríamos que entrar también en un análisis de la situación. En un análisis psicológico de los personajes, porque a lo mejor ella, después de haber perdido un hijo también, lo que menos quiere es pensar que va a perder también al marido. Y muchas veces somos también nosotros los que nos ponemos la propia barrera de, bueno, no voy a querer ahondar, ¿no?, en este tema, porque si me entero más, si pregunto lo mismo me responden, ¿no? Esto de si no quieres saber la respuesta, no preguntes. Pero creo que hay muchas cosas que fallan en este proceso, empezando por el personal médico, que al final es el enlace que tienen con el paciente, ¿no?, para saber lo que le está sucediendo. Y gracias a que tienen a estos dos personajes por el medio, vamos a encauzar la situación. Pero si no te tropiezas con estas personas, yo creo que esta historia se hubiera escrito de otra manera totalmente diferente. Lo vemos, si queréis lo comentamos al final para que tengáis toda la información, pero de momento ellos, la información que tienen es muy confusa, no saben exactamente qué es lo que les está pasando, se aferran a la esperanza de que esto va a mejorar y ya está. Pero por detrás hay estos ángeles que están trabajando y que vamos a ver cómo se lo canalizan. No estás convencido. Luego, si quieres, cuando acabemos de verlo, me comentas a ver qué ocurre. Vale, pues venga, vamos ahora a ver una conversación médico-paciente. Mireia, un segundito, sí, que tenemos una mano levantada.
Es que, bueno, yo hablo desde la experiencia que me pasó a mí, no tiene nada que ver, pero bueno, similar, que aunque te digan, a veces, aunque tú lo sepas, de un familiar que está en un estado terminal, te autoengañas muchas veces. Y siempre, como tampoco te dicen, va a ser el día tal a tal hora, porque es imposible, tú no estás preparado para eso. Entonces te dicen, puede ser 3 meses, puede ser 6 meses, entonces lo dejas ahí y vas tirando con el día a día. Y tampoco lo hablas, no es habitual hablarlo muchas veces directamente con el enfermo, dependiendo, ¿no? Me imagino, del caso y tal. Entonces es algo como que está aparcado, que lo sabes, pienso yo que pasa esto. Entonces yo pienso que ella, aunque se lo hayan dicho, ella está ahí en el día a día, carpe diem, ¿no? Por así decir, y el marido lo tiene ahí delante y no enfrentan esa situación. Al igual que también pienso que el enfermo en ese estado, yo pienso que la mayoría lo saben, en el fondo lo saben y lo intuyen, pero también lo dejan ahí aparcado muchas veces, porque me imagino que será como instintivo un poco. Bueno, de momento no, ¿no? Lo vamos a ver en la siguiente secuencia, porque es precisamente, se va a focalizar mucho en el paciente y vamos a ver cómo reacciona, ¿no? O cómo él se siente. Ojo a la expresión facial. Algo pasa, ¿no? Doctor, creo que estoy peor. Me asfixio cada vez más, se me hinchan las piernas, incluso sentado me cuesta respirar. Pero no quiero preocupar a María. La medicación la está llevando como le dije, ¿verdad? No me hable de usted, que me hace sentir mayor. Vale. Bueno, Juan, pues vamos a ver cómo está, ¿vale? Vamos a ver. Aquí un segundito. Vale. Vale. Bueno, Juan, tiene que aprender a cuidarse en casa. Es muy importante que nos centremos en eso, ¿vale? Porque si empeora sí que tendríamos que pensar otra vez en un nuevo ingreso. Hospital, no. Ya. Sí, lo sé, sí, por eso se lo digo, Juan. Vale, pues esto por aquí. Vale, aquí un segundito hacia adelante, Juan. Carmen se va a quedar ahora aquí con vosotros y os va a explicar todo lo que necesitáis para que estéis mucho mejor aquí en casa los dos, ¿vale? Un segundito. Vale. Mira, Juan, cuando algo es crónico, los cuidados son lo más importante. Así que tienes que hacer mucho caso de lo que os diga Carmen, es muy importante. Entiendo, sí. ¿De acuerdo? Vale. Ya terminamos, ¿vale? Vale. Pues mira, Juan, tú, si sientes síntomas nuevos o ves que empeoras de repente, no dudes en llamarme. Carmen os va a dejar los números de teléfono para que en esos momentos nos podáis avisar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale. Y quiero que sepas, Juan, que os vamos a acompañar en esta etapa. Y además, si tú tienes aquí a María, que se vea a la legua el cariño que os tenéis. No sé qué haría sin ella. Pero tengo una extraña sensación por dentro. Y cada día se hace mayor, doctor. Y no quiero preocuparla. No quiero quitarles alegría. De verdad, no quiero. Es lo último que quiero. Algo va mal y no sé lo que es. Te entiendo, Juan. Mira, yo de todas formas voy a estar pasando por aquí estos días para que vayas contándome un poco cómo evolucionas y para que podamos hablar un poco de esa sensación de angustia con más tranquilidad. ¿Te parece? Hoy hemos...
¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pobre Martín. Y pobre Juan. Sigue evitándolo. No es capaz de enfrentarse, mirada al infinito. Él quiere acompañarle y le está acompañando, pero todavía no sabe cómo decirle, porque además es que le pregunto, cuando empieza, ¿no? Bueno, cuando algo es crónico, es muy importante en los cuidados. No es capaz todavía. Claro, en esta etapa, pero ¿qué etapa? Sí, él se centra en la parte técnica y no es capaz de abordar la parte humana, porque claro, esa que nos refleja a nosotros mismos y a que nos... O sea, emocionalidad, claro. Él está intentando desafogar y el médico bota balóns fora. Es que además le está dando pie constantemente, Sí, es que, no, es que claro, siento que algo claro. no va bien, es que siento y que no me... pasaré y volveremos a mirar y tal, pero ¿qué volveremos a mirar? O que él quiere soltar ese lastre que le va dentro, claro. Además hay un... Sí, perdona. Hay un detalle importante que es que empieza llamándole de usted también, o sea, no, trátame de tú. O sea, él quiere acercarse al paciente, pero él todavía no sabe muy bien cómo manejar esa situación, ¿no? Y es muy importante también aquí el lenguaje corporal, tanto del paciente como del médico. De quiero, el médico es quiero, pero no puedo, me evado. Y el otro al revés, es de querer acercarse, de profundidad, esos silencios, las miradas. Sin embargo, esto tiene una crisis más fuerte el paciente. Perdona. A mí, además, es que me da la sensación justo cuando comienza la secuencia, que la enfermera entra con la mujer, ¿no? Y que él la sigue con la mirada, da como, parece que va a esperar, que está esperando, y dice, bueno, ahora vamos a hablar, ¿no? Y es lo que dices tú, que le ha dado varios pies, pero desde luego el médico se ha cortado, ¿no? Porque no es capaz todavía de encontrar las herramientas para enfrentarse a esa situación. ¿Algún comentario más? De todos modos, a ver, por decir algo bueno, porque yo creo que hay que ver la parte buena en todo, este médico sí hace algo muy importante para mí y es que muestra mucha disponibilidad. Ya en la primera despedida, la primera vez que los va a saludar, bueno, si necesitan algo, y eso sí es importante. Porque él tiene la actitud. Él quiere, es lo que estamos hablando, él quiere, pero no sabe cómo, o no encuentra ni el momento, la herramienta, o algo que le diga, vamos a hablar, ¿no? Entonces, por eso es importante jornadas como estas, ¿no? Para que tengamos nosotros las herramientas de que no pasa nada, vamos a hacerlo con naturalidad y al final también la experiencia es un grado. Yo creo que este médico todavía está noviño, ¿no? Pero... sí, yo creo que al final el rodaje y la experiencia pues es un grado y vamos a conseguir gestionar este tipo de casos de una forma más natural. Sin embargo, es lo que os digo, a lo largo de la historia de Juan ha empeorado, ha tenido pues algún ataque más severo y ya vuelve definitivamente a casa. Entonces esta es la última conversación que tienen. Vamos a ver las diferencias. ¿Cómo te encuentras, Juan? Mejor. Gracias, Martín. Muchas gracias. Mira, Juan, no saber lo que está pasando a veces hace que nos sintamos peor. ¿Quieres que hablemos sobre tu enfermedad? ¿Qué me pasa, Martín? Cada día me cuesta más respirar. ¿Quieres decir que te encuentras peor? Sí, estoy preocupado. ¿Qué le pasa? ¿Qué crees que te ocurre, Juan? ¿Qué quieres saber? Si voy a ponerme mejor. Mira, Juan,
Tu corazón se está debilitando poco a poco. Es normal que estés cansado y que cada día te cueste más respirar. Cuando algo es crónico, significa que no puede curarse. ¿Entiendes lo que quiero decir? Me estoy muriendo. Me da miedo morir asfixiado. Te entiendo perfectamente, Juan, pero es que eso no va a ocurrir. Porque para eso estamos nosotros aquí, no te vas a morir asfixiado. Vamos a intentar que sufras lo menos posible. Juan, entre todos vamos a conseguir que esa sensación de angustia vaya desapareciendo y para eso es muy importante que expreséis libremente cualquier cosa que os preocupe. María, Juan no se está muriendo ahora mismo, pero lo de su corazón no tiene cura. Por lo tanto, sería bueno que estuvieseis preparados para ese momento. ¿Qué sientes, Juan? Esto ya lo sabía. Ya no hay miedo, cariño. No vais a estar solos. Y vamos a hacer que no sufras en esta etapa, ¿eh? Doctor, no me diga el tiempo que me queda. Nuestro hijo decía que hay que vivir cada día como si fuera el último. Y yo ahora puedo. Gracias, Martín. Bueno, por fin, ¿qué pasa aquí? Aún así, a medias tintas, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Le ha dado un achuchón, se ha ido al hospital, ha vuelto para casa y por fin, cuando ya parece que la cosa se agrava, ¿no? Y que ya es la última fase, Martín se suelta y le pregunta directamente, ¿qué sientes? ¿Qué ocurre? ¿Qué te está pasando por la cabeza? Y Juan se lo suelta y se lo dice, sus miedos, sus temores. Cuando ya lo sabe por fin, cuando ya pasa de ese estado de incertidumbre a certidumbre y sabe lo que va a pasar, se siente más aliviado y ya no hay miedo. Tendrá otros miedos, pero ya no hay miedo por lo menos a la incertidumbre, a no saber qué le está ocurriendo. ¿Qué es importante aquí? ¿Qué observamos a nivel no verbal? La mirada profunda, de gravedad, lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando queremos dar una información bueno, pues importante, tenemos que dar más profundidad a la mirada. Hablábamos de las manos, ¿no? También nos apoyamos en los gestos. Los silencios, va dando información paulatinamente, ¿no? No la da toda de sopetón ni abruma con demasiada información técnica, sino va dando esas pinceladas para que él vaya asimilando lo que le está sucediendo. Y se dirige además a los dos, porque es una situación que van a tener que afrontar los dos y va alternando también, ¿no?
alivia la angustia, ¿no?, que le puede producir el hecho de no respirar o de ahogarse. Pues dice, no vamos a intentar que no te pase nada, o que no lo sientas tanto como tú esperas, o acompañarte en ese proceso también. Nada, era eso. No, gracias. ¿Algo más que observemos? No, quiero decir que la posición que tiene él está a la misma altura que ellos, porque no es lo mismo llegar y ponerte de pie que sentarte allí o sentarte encima de la cama. Es que se ha creado una atmósfera muy bonita, muy íntima, ¿no? Están en casa, es verdad que eso es un espacio, como hablábamos, seguro, de confianza y demás, pero han creado como un espacio muy, muy íntimo, muy personal, nada frío, ¿no?, sino al revés, cálido, cercano. Entonces eso es importante también, generar esa atmósfera para que el paciente, tanto el paciente como el médico como los familiares, se sientan cómodos y no se sientan invadidos ni se sientan... Entonces, bueno, al final Martín ha logrado evolucionar, ¿no?, junto con el paciente, en su forma de tratarlo o en su forma de expresarse, comunicarse, con todos los elementos que tiene a su alcance. Yo quería simplemente comentar una cosa muy rápida que me parece muy bonita también, por parte del chico, ¿no?, del joven, que aunque podría actuar con más acierto, con menos acierto, pero en todo momento, desde mi punto de vista, a lo largo de todas las vivencias, ¿no?, con el paciente, mostró una actitud superhumana, porque sí fue muy cálido, no solo al final, ¿no? Yo lo he notado por lo menos siempre cercano, delicado, sensible, ¿no? Esas sensaciones he tenido yo por lo menos, aunque es verdad que hay aspectos como los que ya hemos visto que se pueden mejorar. Pues nada más, yo creo que con este vídeo queda perfectamente visto el lenguaje gestual en este caso. Hemos hecho un resumen también de lo que hemos visto esta mañana con el lenguaje verbal. Os dejo esta frase de Benedetti también para que os inspire un poco con respecto a la mirada, que es tan importante dentro de nuestra comunicación interpersonal. Y nada, daos las gracias. Si tenéis alguna, no sé si tenéis alguna duda o queréis, antes de cerrar el ciclo. Y además ahora mirando esa cita de Mario Benedetti, a mí me gustó mucho en él también la respuesta a la no pregunta de María. Me llamó, efectivamente, es que los ojos nunca dejan de ser veraces, ¿no? A veces tienes ese lenguaje corporal. Las palabras pueden mentir o no, pero los ojos siempre van a ser... Dicen que son las ventanas del alma. Sí, reflejo del alma, exactamente. Pues nada, chicos, si queréis hacemos 5 minutitos de descanso y continuamos. Muchas gracias.
aunque es un segundo. Yo tengo internet perfectamente. Portal multimedia. ¿Luis? Nos da error, no se encuentra la página. Solo por si lo queréis comprobar o lo que sea. Gracias, querida. Donde prefieras, sí, no me molesta. Vale. Bueno, creo que ya estamos casi todas. Bueno, entramos en la última mesa
temática de hoy. Así que recta final y unos minutos antes, si nos da tiempo, pues hacemos entre las dos una recopilación rápida de lo más importante que hemos compartido hoy con vosotros para que os vayáis también con ese refuerzo. Vale, empezamos con este tema que es hablar y escuchar, donde la escucha activa, como sabéis, tiene un papel esencial. Lo vimos en la primera diapositiva casi, ¿no? ¿Os acordáis de ese mensaje que os habían escrito en agradecimiento a vuestra atención sanitaria? Rosa, más o menos te acuerdas, ¿no? Aunque sea aproximadamente. Saber escuchar a veces cura más que la medicina, ¿no? Pues vamos a ir a abordar este tema. Antes de eso, repasamos un poco el poder de la voz, ¿vale? ¿Por qué el poder de la voz? Porque es otro de los elementos que podemos llegar a descuidar en nuestra comunicación verbal cuando estamos interactuando o comunicándonos con un usuario o un paciente. Y realmente la voz nos ayuda en gran medida a sumar valor, ¿no? Otorga personalidad a nuestras palabras, refleja también nuestro estado de ánimo y nuestro estilo de comunicación también, transmite emociones. No es lo mismo una voz temblorosa que puede proyectar que estoy sintiendo miedo, que estoy sintiendo nervios, que tengo temor. No es lo mismo que una voz firme, serena, equilibrada. Simplemente estos apuntes para que tengáis las antenitas alerta a partir de ahora y veáis cómo es vuestra voz cuando os comunicáis y cómo es la de la otra persona, porque os va a dar muchas pistas y mucha información de cómo se encuentra. Entonces, dos consejitos más para recordar la importancia de la voz, ¿no? Regular el volumen y regular la entonación. En cuanto al volumen, sentido común, ¿no? Que a veces por las prisas o por la tensión no nos damos cuenta. Si tenemos una persona mayor delante, es probable que tengamos que hablarle ¿con qué volumen? Un poquito más alto que a una persona pues más joven, ¿no? O simplemente que sea adulta y que no tenga ningún problema de audición. Entonces, siempre adaptar nuestro volumen no solo al perfil de la persona, sino también al espacio. En esta sala, si no tuviéramos micrófonos, Mireia y yo tendríamos que proyectar mucho más la voz para que nos oyeran al final, ¿no? Si no tuviéramos micrófonos. Entonces, si estáis en una sala pequeñita, todo es un poco más íntimo, más cercano. Si es una sala un poco más grande y además teniendo en cuenta que esto nos va a acompañar, parece ser, durante bastante tiempo todavía, esto ya exige, por lo menos a mí me cuesta mucho trabajo entender lo que me quieren decir con la mascarilla. Entonces yo os invitaría a que siempre con la mascarilla puesta subáis un puntito más el volumen, independientemente del perfil que tenga la otra persona, ya por defecto, porque esto es una barrera de comunicación, ¿os acordáis? Una barrera física que impide que se escuche con toda la claridad que se debería. Y la entonación. ¿Para qué nos sirve la entonación? Simplemente para destacar o remarcar la intencionalidad de lo que estamos diciendo. Estamos dando una advertencia, estamos dando un consejo, estamos pidiendo un favor, estamos preguntando algo, estamos acusando a alguien de algo. Todo esto son intenciones, ¿no? Entonces, nuestra entonación debe estar acorde, una vez más, con esa intención. Por ejemplo, si queremos realizar o enviar un mensaje de afecto verbal a la otra persona, de afecto, de cercanía, de humanización, ¿no?, en la comunicación, ¿cómo creéis que debe ser la entonación de la voz? Fuerte, suave, rígida, suavecita, un poco delicada. Esto seguro que lo experimentáis. Lo que pasa que aquí se trata de encendernos a veces esas antenas que no nos damos cuenta de las cosas que hacemos, y seguro que esto lo controláis, lo conocéis, ¿vale? Pero es importante sobre todo para detectar también información de la otra persona, porque como hemos visto hasta ahora, todo esto nos sirve para nosotros, pero también de detectives para investigar cómo es o cómo está sintiendo también la persona que tenemos delante. ¿Qué más? La entonación, para realizar una correcta entonación, el silencio, las pausas naturales, tanto las mías como la de la otra persona, son importantes, porque permiten asimilar la información mejor, permiten entender mucho mejor las cosas y además ordenar tu discurso
sin que sea de una manera atropellada, rápida, etcétera. Es decir, las pausas ayudan al equilibrio natural de una conversación. Y por último, la entonación, como estoy haciendo yo todo el tiempo y Mireia también, nos permite poner el acento en algunas palabras clave o en mensajes que consideramos más importantes, que tienen más peso específico. Entonces, simplemente revisad estos consejos, estas claves, porque a lo mejor no estáis manejando como os gustaría, ¿no?, la entonación, y ahora pues ya tenéis estos consejos. Si quiero remarcar algo, entono de una manera más, con más acento, ¿no?, en esa palabra, la velocidad la freno un poquito y con mi lenguaje gestual también estoy apoyando esa palabra. Vamos a ver todo esto, que parece muy técnico, lo vamos a ver de una manera súper clara en un vídeo que hemos seleccionado, que pertenece a una película que tal vez la habéis visto, se llama Un domingo cualquiera. Tenemos que decir que el mérito, porque esta es una versión doblada de la película, entonces el mérito de esta voz y de esta entonación en esta versión no es de Al Pacino, o sea, no es de Robert De Niro, sino de Ricardo Solans, que es el doblador, ¿no? Lo digo para darle también el crédito que se merece. Entonces, Al Pacino es, pues Ricardo Solans es efectivamente el doblador, y luego, no sé qué decir, si os parece, lo comentamos. 3 minutos para la mayor batalla de nuestras vidas profesionales. Todo se reduce a hoy. O nos curamos como equipo o nos desmoronamos. Jugada a jugada, pulgada a pulgada, hasta el final. Ahora estamos en el infierno, caballeros. Créenme. Y o nos quedamos aquí dejándonos machacar, o luchamos por volver a la luz. Podemos salir del infierno, pulgada a pulgada. Yo no puedo hacerlo por vosotros. Soy muy viejo. Miro alrededor y veo esas jóvenes caras y pienso, he cometido todos los errores que un hombre de mediana edad puede cometer. He despilfarrado todo mi dinero. Podéis creerlo. He echado de mi vida a todo el que me ha amado. Y últimamente, ni siquiera soporto la cara que veo en el espejo. Mirad, cuando te haces mayor en la vida, hay cosas que se van. Vamos, eso es parte de la vida. Pero solo aprendes eso cuando empiezas a perder esas cosas. Descubres que la vida es cuestión de pulgadas. Así es el fútbol. Porque en cada juego, la vida o el fútbol, el margen de error es muy pequeño. Medio segundo más lento o más rápido y no llegas a pasarla. Medio segundo más lento o más rápido y no llegas a cogerla. Las pulgadas que necesitamos están a nuestro alrededor. Están en cada momento del juego, en cada minuto, en cada segundo. En este equipo luchamos por ese terreno. En este equipo nos dejamos el pellejo, nosotros y cada uno de los demás, por esa pulgada que se gana. Porque cuando sumamos una tras otra, porque sabemos que si sumamos esas pulgadas, eso es lo que va a marcar la puta diferencia entre ganar o perder. Entre vivir o morir. Os diré una cosa, en cada lucha, aquel que va a muerte es el que gana ese terreno. Y sé que si queda vida en mí, es porque aún quiero luchar y morir por esa pulgada. Porque vivir consiste en eso. Las 6 pulgadas frente a vuestras caras. Yo no puedo convenceros de que lo hagáis. Tenéis que mirar al que tenéis a vuestro lado. Miradle a los ojos. Creo que vais a ver a un tío dispuesto a ganarla con vosotros. Vais a ver a un tío
que se sacrificará por este equipo, porque sabe que cuando llegue la ocasión, vosotros haréis lo mismo por él. Eso es un equipo, caballeros. Y o nos curamos ahora como equipo, o moriremos como individuos. Eso es el fútbol, chicos. Eso es todo lo que es. Ahora, ¿qué vais a hacer? Creo que ya está, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, veis claramente los distintos matices que tenemos en nuestra voz. No quiere decir que seamos dobladores profesionales, ni muchísimo menos, ni intérpretes, pero simplemente es para que veáis de una forma clara y muy significativa que podemos trabajar la voz, podemos utilizarla para generar más cercanía, para poner el acento en mensajes que para el paciente o para el usuario son importantes. Entonces, de esa manera, si tú lo remarcas con una entonación y una proyección de voz determinada, la otra persona lo va a percibir como que es un mensaje más importante y ayudará a permanecer en el recuerdo y a cambiar hábitos de manera más sencilla, ¿vale? Entonces, creo que ha quedado bastante claro. Me gustaría, eso sí, si queréis comentar o hacer alusión a algo más que habéis visto en este vídeo, no solo respecto a la entonación y al volumen, con los que ha jugado perfectamente el protagonista del vídeo, sino otros elementos que venimos comentando desde esta mañana, que estaban muy presentes en este vídeo. Silencios, miradas, muchísimo contacto visual, ¿no? Claro, la intención, eso es muy importante. Hablamos de que la entonación también contribuye, junto al resto del lenguaje verbal y no verbal, a proyectar una intencionalidad en el discurso, ¿no? En este caso, ¿cuál era la intención de este personaje? Perdonad, os prometo que no os oigo. Motivación. Era un discurso motivación, aspiracional, que quería generar una acción, ¿no? Que se vinieran arriba, que se levantaran, como así finalmente fue, ¿no? Les cambió el chip. Entonces, veis que si le entramos a las personas por las emociones, una vez más, hablamos de storytelling, que también es otro ejemplo de storytelling este vídeo, vamos a tener una reacción mucho más inmediata que si le intentamos entrar solamente por la razón, ¿no?, a las personas. Porque al final los seres humanos nos movemos mucho por impulsos y por emociones, nos guste más o nos guste menos, ¿no? Entonces, para recapitular, la voz también es importante y sobre todo, aparte, bueno, de la entonación y el volumen, como acabamos de ver, sobre todo es muy importante en un canal de comunicación muy determinado, ¿no?, que es el teléfono, ¿no?, las llamadas telefónicas. Este va a ser uno de los últimos temas ya que vamos a tratar, pero antes la escucha activa. La escucha activa, si se me olvidaba. La escucha activa, hemos venido hablando ya de ella, sabéis que es mucho más que escuchar, significa básicamente ser capaz de interpretar lo que nos dice la otra persona y cómo nos lo dice. Identificar sus emociones, identificar qué me dice su tono de voz, su contacto visual, no solamente sus palabras. Por lo tanto, la escucha activa la realizamos con los oídos, pero también con los ojos, con la mirada, con atención plena a la otra persona, dejando el espacio y el tiempo suficiente para que se explique, para que reflexione, para que exprese sus emociones. Si en un momento dado tiene que tragar saliva y recobrar el aliento y volver a empezar, le dejamos ese tiempo. Si en un momento dado le brotan las lágrimas, dejarle su espacio tranquilamente, sin interrumpirle o sin intentar cortar esa emoción. Todo eso son elementos que hacen que realmente estemos escuchando bien y escuchando mejor a los pacientes, usuarios y demás. Bien,
Escuchar, hemos visto ya algunas cosas, simplemente 2 o 3 que no hemos mencionado. Esto requiere un esfuerzo, una concentración, por lo tanto se entrena y hay que trabajar esta capacidad. Incrementa en gran medida la capacidad de empatizar, tanto propia como del interlocutor. Y, como decía Mireia hace un ratito, el silencio es un componente lógicamente esencial de la escucha activa, ¿no? Y que seamos capaces de no interrumpir por mucho que deseemos que la otra persona termine su planteamiento. Ventajas de la escucha activa, estas 4 son fundamentales. Proporciona mayor conocimiento del interlocutor porque le permitimos que nos dé más información tanto verbal como no verbal. Mejora su predisposición tanto al diálogo como a ese cambio de actitud y, muy importante, incluso puede llegar a mejorar su predisposición ante un tratamiento médico o ante una situación clínica, ¿no? Disminuye su nivel de ansiedad y de frustración y contribuye a generar empatía, como decíamos. 3 pasos muy sencillos, yo creo que son, que parecen más sencillos de lo que realmente luego son, ¿no?, a la hora de realizarlo, y es formular preguntas, dejando tiempo para que la otra persona responda tranquilamente, escucharle no solo con los oídos, sino con lo que hemos dicho, ¿no?, con los ojos, con la mente, con el corazón, detectando, identificando sus emociones. Y, en tercer lugar, repetir y reformular lo que nos ha dicho, sobre todo si tenemos delante una persona que le cuesta expresarse, que no nos dice las cosas muy claras. Si es una persona mayor, por ejemplo, está muy bien, como decíamos en el caso del vídeo que hemos visto antes, ¿no?, está muy bien asegurarnos de que ha comprendido lo que le queremos decir como profesionales del sector sanitario para que no haya un problema después, ¿no?, por culpa de, no, yo pensé que tú habías entendido. Entonces, siempre intentar reformular para confirmar que la otra persona ha entendido correctamente. El escuchómetro, ¿no?, porque todos en general yo creo que pensamos que escuchamos bien, incluso muy bien, y a veces, si repasamos esto, a nosotras nos pasa algunas veces que damos más importancia a unos elementos y a otros se nos olvidan. Vamos a ver cuáles son y, si queréis, los comentamos y tranquilamente hacemos las valoraciones de cuál nos cuesta más, cuál nos cuesta menos en nuestro trabajo. Realizamos una correcta escucha activa cuando somos conscientes del aquí y el ahora, cuando tenemos atención plena hacia la persona que tenemos delante, ¿no?, es decir, cuando le prestamos toda nuestra atención. También cuando eliminamos las distracciones, aquellas barreras de comunicación de las que hablamos hace un rato, ¿no?, teléfono móvil, visitas, interrupciones. Cuando mantenemos una postura atenta y relajada que refleje atención también. Cuando somos pacientes, ¿no? En este sentido nos referimos a, no interrumpir, dejarle claramente que se exprese, que se tome su tiempo, siempre que sea posible. Cuando interpretamos el lenguaje verbal y no verbal, cuando mostramos empatía hacia esa persona, es decir, si la persona está temblando porque está muy nerviosa o está en shock, ¿cómo debería de ser nuestra respuesta emocional o sensorial o gestual hacia esa persona? Pues delicada, ¿no?, cuidadosa, cercana, no estar como si nos estuviera contando cualquier cosa mientras le están brotando las lágrimas, ¿no? Entonces, que seamos también un poco ese espejo de las emociones que hablábamos al principio. No hace falta que nos pongamos a llorar, ni muchísimo menos, pero sí ser empáticos y comprender las emociones de esa persona. También realizamos escucha activa cuando hacemos preguntas abiertas y permitimos que nos llegue más información. Recordad que hay preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las dos son correctas. Lo que pasa es que la pregunta cerrada invita más a un monólogo, ¿no?, y a una respuesta muy concreta, muy precisa, que es muy válida para ciertos contextos de comunicación, pero la pregunta abierta sí que va a permitir a la otra persona que se explaye mucho más y no solo nos facilite información, sino también deseos, preocupaciones, inquietudes, miedos. Por lo tanto, las preguntas abiertas nos dan mucho valor, ¿no?, a esa escucha activa. Escuchamos activamente si pedimos más información, si hay algún aspecto que no se entendió, y cuando respetamos los silencios naturales de la conversación. Antes de ponernos con la parte final ya, que es la de escuchar y hablar correctamente por teléfono, por ese canal que ya es un medio también de atención sanitaria, repasamos o queréis comentar algo, nos queréis
contar alguna experiencia real, ¿no? De si os cuesta más escuchar o en qué momentos o en qué situaciones, o consideráis que escucháis de 10, que eso sería fantástico, por ahí. No siempre se escucha igual. A veces sí que tienes ganas y otras veces pues estás cansada, y sobre todo después de, no sé, una jornada larga o un turno malo. No siempre se escucha igual. Y seguramente hay cosas que no están en nuestra mano, pero otras sí, para fomentar esa escucha activa, ¿verdad? Por ejemplo, un aspecto, insisto mucho porque nos pasa todos los días a la mayoría, ¿no? Las interrupciones que sí podemos controlar, debemos tratar de eliminarlas. Por ejemplo, si podemos, siempre que sea posible, ¿no? Tener el teléfono en silencio. Es una de las cosas sencillas que podríamos hacer, ¿no? Oye, pues a lo mejor hay 3 llamadas que estamos ya evitando ahí y que dejan que escuchemos de verdad y con plena atención a la otra persona. No solo para escucharle yo bien, sino para que la otra persona se sienta que está siendo el centro de atención tuyo en ese momento, ¿no? ¿Algún otro comentario, duda o pregunta? Si no, pasamos al siguiente tema. ¿No hay dudas? Vale. La atención telefónica es un mecanismo muy, muy valioso para humanizar también la atención sanitaria. Tiene unas características muy particulares y es que, como sabéis, a través del teléfono no vemos a la persona con la que hablamos, no existe el contacto visual, por lo que la voz y el lenguaje verbal es la herramienta fundamental para comunicarnos con eficacia en este canal. ¿Qué tenemos normalmente al otro lado del teléfono? Pues una persona que espera encontrar una voz amable, más o menos cálida, si es posible, y resolutiva, ¿no? Que le dé la información que necesita, que esa información sea veraz, en el menor tiempo posible, y como os digo, que encima le dé un trato lo más cordial y correcto posible, ¿no? El teléfono, estamos hablando. Absolutamente. Cualquier canal de comunicación que nos sirve para realizar atención sanitaria también es un conducto. Por supuesto, es que no hemos abordado aún el tema, pero a lo mejor lo... Complementa o puede complementar una atención presencial. Absolutamente, sí. Pero me falta un poco de explicación a eso de por qué es una herramienta para nosotros. Te entiendo perfectamente. Como acabamos de empezar, vamos a desarrollarlo, si os parece, porque a lo mejor se resuelve tu duda y si no, lo comentamos al final, ¿vale? Porque intentemos que quede todo claro en este... El contexto que acabamos de vivir, me refiero. Estamos viviendo. Una pincelada nada más, ¿eh? Y Mireia, si quiere aportar algo, pues adelante, por supuesto, ¿no? Primer mensaje que yo creo que es importante tener claro, y es que el teléfono nos sirve no solo para una atención clínica, ¿no? Estamos hablando de atención sanitaria. Por ejemplo, cuando yo llamo para pedir un volante, por ejemplo, para pedir algo, ¿no? O información, lo que sea, ¿no? Un número de teléfono, simplemente una llamada para pedir información a un centro médico, ¿no? Como puede ser aquí del área sanitaria de Ferrol. Tengo al lado a una persona, un profesional, que a través de su rol y cómo se comunique conmigo va a poder realizar una comunicación más humana o menos humana. ¿Se entiende esto, no? Es decir, cómo tú adaptes el mensaje y lo aproveches para que este canal, el canal que es muy concreto, el teléfono, porque tiene unas características muy particulares, vas a poder sumar a esa humanización o restar. Y esto es interesante porque quería que tuvierais en cuenta estas pautas y que, por favor, si que le queréis hacer fotos o simplemente repasarlas ahora, porque es una de las cosas que nosotras más escuchamos, ¿no? No solo en el ámbito sanitario, ni mucho menos, en todos en general, pero en este también, ¿no? Y es que cuando realizamos una llamada telefónica para pedir información, es muy evidente cuando la persona que está al otro lado del teléfono tiene una actitud que no es proactiva, que no es amable, que tiene prisas, que no humaniza, que parece que está hablando con un número. ¿Os ha pasado eso
en llamadas que habéis realizado en cualquier ámbito, institucional, privado, a empresas, que llamáis, enseguida notáis, uy, ya solo como os contestan las primeras 2 palabras, ya os dan una pista de cómo va a ser esa conversación. Si esa persona está interesada, si es resolutiva, si te pregunta tu nombre o no, o sea, son cosas interesantes, vamos a verlas. Es fundamental desde las primeras palabras nada más descolgar porque eso proyecta el estado anímico que transmitimos, ¿no? Hay que tener en cuenta, por supuesto, el volumen, la entonación y la actitud. Yo creo que eso es una de las partes fundamentales, la actitud. ¿Estáis de acuerdo con esto? O sea, la actitud ya te deja ver si la otra persona te va a echar una mano, te va a ayudar, te va a resolver o va a generar todavía una barrera más de comunicación. El énfasis que le ponemos a las palabras, la velocidad con la que hablamos y hasta las pausas. Recordad que cada vez que atendemos a alguien por teléfono, estamos realizando una carta de presentación de nosotros mismos, pero también en representación como embajadores, ¿no?, o anfitriones del centro al que representamos. Esto tiene que ver otra vez de nuevo con la marca personal. 11 claves muy, muy concretas para humanizar las llamadas. Vale. Perdona, sí. Solamente quería hacer un apunte sobre lo que comentaba la compañera, que más antes de, por si acaso le puede responder, estamos hablando del teléfono en este caso como un canal de comunicación más. O sea, no es sustitutivo en vuestro caso. Yo creo que en este tiempo lo que tuvimos que sustituir es la presencia, el canal presencial, por el teléfono. Entonces es diferente la situación, ¿no? Entonces aquí se trata simplemente de añadirlo, el teléfono, como un canal a mayores de servicio, de atención y la forma de humanizarlo o de utilizarlo para que no sea simplemente un levantamiento de auricular, sino que haya una relación, aunque no nos veamos o aunque no tengamos este contacto directo, sí que haya expresión en la voz, en la entonación, para que la otra persona lo perciba. No sé si te soluciona, si te responde un poco. Sí, pero igual no está bien, yo no lo veo bien enfocado así en esa línea hacia nuestra experiencia en el trabajo, ¿no? Cómo está planteada a lo mejor la consulta telefónica. Claro, porque es lo que decíamos. Tiene que adaptar la consulta telefónica, pero que hay diferentes perfiles, cada uno lo utilizáis de una manera, efectivamente. Ya previo a la pandemia, y a lo mejor el objetivo no es ese que vosotras estáis. Claro, es que aquí habría que luego desfibrilar un poco, de separar, ¿no?, según los casos, cómo lo utilicéis. Un poco de conflicto en lo que es la presencia de la televisión telefónica en nuestro trabajo. Adelante. Bueno, a ver, yo es que lo que quería aportarle aquí a la compañera, que claro, lo estabas viendo a lo mejor desde una perspectiva de tu puesto de trabajo, ¿no? Que es verdad que sí que con lo de la pandemia el teléfono deshumanizó porque pierdes el contacto con el paciente, pero yo, por ejemplo, lo veo desde mi puesto y el teléfono es la primera toma de contacto con el hospital. O sea, yo soy telefonista. Quiero decir que desde el punto de vista de atención al paciente, claro que deshumanizó, pienso yo, desde mi punto de vista, pero que luego llamas al hospital y la primera persona que te atiende es un telefonista o una telefonista. Entonces, claro, en este caso, claro, justo, claro, que yo veo perfectamente que en otros ámbitos del hospital, pues la verdad que te atiendan por teléfono es tremendo, justo. Claro, pero luego en mi caso en concreto, pues es todo lo contrario. De hecho, vamos a necesitar después, porque habíamos ya pensado en buscar un rol, puede ser tú si quieres, para ayudarnos a contar tu experiencia nada más en desde ese punto, con toda tranquilidad y simplemente para conocer un poco más desde una experiencia propia de una persona que se dedica a esto, algunos tips más, ¿no?, de la atención telefónica. Bien, vamos a intentar humanizar con 11 claves, que luego a lo mejor los complementa la compañera con alguno más,
después de la experiencia que nos cuente. Primero, concéntrate en atender la llamada dejando, a ser posible, lo que tengas entre manos, ¿no? Es decir, si tú mantienes la atención en otra cosa, eso al teléfono se nota, aunque no te vean. Si estás tecleando, si estás revisando el teléfono, eso se te va a notar porque no vas a estar rápido, vas a estar como despistado, te van a pillar en un renuncio a lo mejor. Elimina en la medida de lo que puedas las barreras de comunicación, ¿no? El ruido ambiental es fundamental porque se trata de que se escuche bien la conversación, ¿no? Pero también otro tipo de ruidos, ¿no? Esas interrupciones, las prisas, eso se nota cuando cogemos el teléfono con prisa o colgamos con prisa, tampoco da buena sensación. Sonríe, sobre todo al inicio y al final. Esto ya no lo vamos a hablar más porque hemos demostrado, ¿no?, que aunque no nos veamos, las emociones se sienten, se palpan. La voz se proyecta de una manera determinada cuando sonreímos, eso se percibe perfectamente al otro lado del teléfono. Y comunícate de manera clara y sencilla. Al ser la voz la protagonista, tenemos que darle mayor importancia a hablar despacio, un ritmo adecuado, respetar las pausas y vocalizar muy despacio, sobre todo si hablamos con personas mayores, que además al teléfono pueden tener muchas más dificultades de las que ya tienen para poder entendernos. 6. Promueve la interacción con la persona, ¿no? Formular preguntas abiertas y cerradas es uno de los trucos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no va a ser un monólogo. Entonces, cuanta más información necesaria consigas de la otra persona, pues fantástico, más vas a conocer al paciente y mejor vais a poder gestionar, ¿no?, y fortalecer esos lazos de comunicación y humanizar más la relación. Pregunta todo lo que sea necesario, reitera los mensajes más importantes. Esto es importante sobre todo cuando tenéis que mencionar en una misma llamada muchas cosas distintas o temas distintos. Es importante que al final hagáis como un compendio de los 3 o 4 mensajes más importantes para que permanezcan en el recuerdo de la persona. Adapta el lenguaje a las características y al perfil de tu interlocutor, por supuesto. Mantén una postura de atención recta y erguida. Esto también se nota cuando hablamos por teléfono, ¿verdad? Que no es lo mismo cuando alguien está tumbado en el sofá hablando por teléfono que cuando está en postura atenta. La proyección de la voz, el ritmo, todo eso se nota, se percibe. Entonces siempre procuremos estar en modo trabajo, ¿no? Y por último, evita colgar bruscamente, porque esto equivale más o menos a dar un portazo, cuando estamos hablando de una comunicación presencial, ¿no? Sería como una despedida contraria a la que hemos venido proponiendo, ¿no? Cuidada, un par de segundos en los que nos ocupemos de despedirnos pausadamente, ¿no?, de esa persona. ¿Por qué? Porque el inicio y el final de esa conversación son cosas que suelen permanecer mucho en la memoria de las personas. El inicio y el final. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Habéis tenido experiencias curiosas, llamativas por teléfono, tanto positivas o negativas? Ya sea como profesionales o por parte de usuarios que os han llamado a vosotros o lo que sea. ¿No? Vamos a contar entonces con la... Si quieres no hace falta que vengas, ¿eh? Simplemente queríamos que pudieras expresar con tus palabras, tranquilamente, de verdad, que estamos en familia, ¿no? Bien, pues ¿quién mejor que tú también para sumar un poquito más o dar un par de pinceladas más a todo esto, que creemos que es lo esencial, sobre tu experiencia? Por ejemplo, ¿qué otras habilidades para ti son importantes? Y yo me atrevería a decir que la paciencia, ¿no?, a la hora de interactuar por teléfono, por ejemplo. La paciencia es la primera. Y la educación, sobre todo. Y la atención plena es lo más importante para mí. Acércate un poquito. Perdón. La atención plena para mí es lo más importante en mi trabajo, ¿no? Yo en cada llamada pongo atención. O sea, si tienes 700 llamadas esperando, pues en cada una yo intento que sea igual que la primera que escuché la primera hora de la mañana. Que a veces es difícil, pero bueno, lo intento. Y nada más, es que yo qué sé. Ayudar al que te está preguntando, al que necesita que le orientes un poco, hay muchísima gente que lo primero que te dice es, mira, no sé si me podrás ayudar tú, pero bueno, para que me digas a dónde llamo, si no. Entonces, orientar ahí un poco eso y bueno, a ver, en general, pues no sé, como
como hablas en tu vida normal por teléfono, supongo. Pues con calma. Hay mucha gente así. Pero es que hay mucha gente que viene rebotada de a lo mejor 6 llamadas anteriores que no solucionaron nada. Y entonces, bueno, pues con tranquilidad, pues a ver, pero explícame desde el principio qué necesita, en qué puedo ayudarle, con quién quiere hablar, qué es lo que... Y eso, así. Y la gente se va bajando normalmente. A lo mejor empiezan muy enfadadas, pero luego es verdad que si eres capaz de transmitir que lo que quieres es ayudar, pues entonces sí que la gente responde bien en general. Ha dado una clave la compañera de todo, que me parece interesantísimo lo que estás contando, de verdad. Pero una de las claves importantes es cuando nos encontramos con alguien con un estilo de comunicación agresivo o pasivo-agresivo, el intentar, primero, no proyectar esa misma emoción, ¿no? Tranquilizarte, respirar e intentar calmar a esa persona. Lo veníamos hablando hace un rato porque suele pasar muchísimo, de verdad, esto es así. Cuando tú dejas que esa persona hable, aunque sean palabras o un tono un poquito feo, a veces necesita unos segundos para desahogarse. Y una vez que se desahoga, se le baja el nivel de tensión, incluso se puede sentir un poco mal, como arrepentido, ¿no? O sea, se transforma un poco, ¿no?, la energía de esa persona y el tono de comunicación. Entonces tú has conseguido ya llevarlo a otro nivel, ¿no?, digamos, menos agresivo, menos impulsivo, más dialogante, y es un truco, un tip, una fórmula, ¿no?, que os recomendamos muchísimo cuando os encontréis con alguien así. Tú lo mencionabas, ¿no?, intentar calmarlo, intentar escucharlo. Aquí también es importante no interrumpir, porque cuando necesitamos desahogarnos, yo esto lo sé a veces por las llamadas a las compañías telefónicas, ¿no?, que eso hay que tener mucha paciencia para enfrentarse a una de ellas, ¿no? Entonces, a veces es simplemente desahogarte en el momento, tener a alguien que te escuche y que no te interrumpa, porque si encima te interrumpe, no, lo típico, ese rosario de departamentos que ya no sabes con quién estás hablando, ¿no? O que te pasan mal y tú empiezas a conversar con uno y resulta que no tiene nada que ver con... Entonces, es complicado, pero bueno, el efecto calmante es muy valioso y lo recomendamos para enfrentarnos a personas con estilo agresivo o pasivo-agresivo. Y además es que hay que añadir que aquí tenemos un doble reto, porque no contamos con el apoyo del lenguaje no verbal, solamente contamos con un aspecto de la comunicación, entonces nuestro esfuerzo ha de ser doble, porque si estamos frente a frente con otra persona, podemos intentar, bueno, utilizar otros recursos que en el caso del teléfono no tenemos, ¿no? Entonces requiere un mayor esfuerzo aún que si lo estamos haciendo cara a cara. ¿Queréis comentar algo más, o aprovechando que tenemos a una profesional experta y dedicada justo a este tema? De verdad, algo que os parezca interesante o que os pueda servir para vuestro propio ámbito de actuación. Positivo, por favor. Sí que podemos ver, si no, de todas formas, la otra versión. Es decir, también podemos utilizar cómo se utiliza este canal telefónico en una consulta. Si os sirve de utilidad analizarlo o queréis aprovecharlo. Si quieres contarnos tu experiencia en ese sentido. Un segundito, por favor. Nada. Así lo vimos todos perfecto. A ver, la consulta telefónica tiene de diferente a lo que es el área administrativa, que manejas datos clínicos. Después hay un montón de factores. Hay el factor de si estás conociendo, identificando al paciente con el que estás hablando, si es el paciente interesado, si es un familiar, que a veces tienes que manejar información y saber hasta qué punto vas a manejar información y transmitir información. A veces tienes que dar malas noticias incluso por teléfono, o nos hemos planteado esa situación. ¿Tienes que dar? Malas noticias por teléfono. Por supuesto. No, nos ha tocado darlas, ¿no? O citar al paciente y hay diferentes tipos de consultas, desde el resultado de una analítica, el resultado de una radiografía, o manejar una medicación, ver cómo se encuentran anímicamente o yo qué sé, o unas recetas. Pero hay muchísima disparidad de tipo de consultas y el manejo clínico para mí es lo más complicado. Y después a veces también
cuando sustituyes a compañeros que no conoces a la persona con la que estás hablando, ni conoces su personalidad, ni si habla bien o no habla bien, si escucha o no escucha, si te puedes fiar de lo que está atendiendo o no. Entonces te manejas con un grado de incertidumbre altísimo, 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 en muchas ocasiones. ¿Cuál es la diferencia que encuentras a partir de las que hemos hablado en relación con las consultas presenciales? Que en la consulta presencial tienes más soportes, porque tienes la mirada, lo que decías, tienes el aspecto físico de la persona, puedes explorarla, puedes tomarte otros tiempos, puedes decirle que venga algún familiar, con lo cual puedes tener 2 personas o otra persona en que apoyarte. En la llamada telefónica también, si ves que no se entera y tú tienes confianza con esa familia, pues puedes pedirle permiso para recurrir a otra persona o recurres a otra persona. Puedes organizarte estrategias, pero el manejo clínico en teléfono no vale para todo. Claro, no vale nosotros podemos recomendaros haceros una formación como esta, ¿no? En temas de comunicación, la parte clínica, efectivamente. Después, sin entrar en paranoias de compañeros de que no sabes con quién estás hablando en ocasiones, que tú puedes darle resultados a la persona que no. Y el uso de esa información que estés transmitiendo. Claro. ¿Qué uso se le puede dar? La propia del canal, ¿no? Del canal, claro. Un canal que elimina de raíz ya muchas... Que si tenemos la suerte, como puedo tener yo, que ya llevo un tiempo en el mismo cupo, pues realmente identificas las voces y sabes qué familias conoces a las personas personalmente y ante la duda dices, mira, vente por aquí, ¿no? Y tienes un conocimiento bidireccional. Ellos te conocen a ti, tú los conoces a ellos. Pero eso, desgraciadamente, no está pasando siempre. No pasa siempre. Es complicado. Y la parte clínica, como dices tú, muy delicada, muy sensible, porque son datos... Son materiales sensibles, claro. Y a veces malas noticias. No sé si está alguien aquí de la central COVID. Se vivió. Era todo telefónica. Podía darnos... Es un ejemplo, ¿no? Que es llamar a la gente a casa sin conocerla, entonces creo que eso es... Gracias por comentarlo. Vamos a abordarte ya. Bueno, la experiencia la verdad que fue dura, sobre todo a los inicios. Ahora estamos en otra fase, estamos en una fase en la que los pacientes contestan mal, se enfadan porque no quieren hacer el aislamiento, no quieren hacer las pruebas, es totalmente diferente, ¿no? Fuimos cambiando protocolos, pero también fuimos cambiando la relación con los pacientes. Los inicios fueron, los primeros días, aquí está Rosa, del equipo de toma de muestras del COVID y que lo vivió desde el principio, y el comienzo fue muy, muy duro para nosotros, pero también durísimo para las compañeras del equipo de toma de muestras. Llamabas por teléfono y eran familias enteras enfermas, esperando a hacer las pruebas. Bueno, yo siempre lo digo que fue una situación para mí similar a una guerra, ¿no? O sea, al principio que tenías que cribar a quién hacerle la prueba y a quién no, quién corría más prisa y en ser atendido, y bueno, situaciones muy dramáticas, tener que decirles a familias que eran positivos algunos miembros y tenían a familiares muriéndose en el hospital, en otros centros hospitalarios, ni siquiera en la misma área, en Coruña, en Lugo. Fue duro. Duro. Ahora nos enfadamos más. Ahora lo estamos viviendo peor porque, ya os digo, la gente es como si, ya está, ya se acabó, ahora yo quiero fiesta. O sea, a mí no me vengas a decir que me tengo que aislar, no me digas que me tengo que hacer una PCR. Yo me hago el test de antígenos en casa y yo me lo como, yo me lo guiso, ¿no? Es muy diferente, pero la comunicación por teléfono para nosotros fue una herramienta crucial en toda la pandemia. Sí. Supongo que ahí, si me pongo en el lugar de estas personas, tanto de los pacientes, en muchos casos varios miembros de la familia aislados, enfermos, y vosotros al teléfono, ¿no? Haciendo lo que podéis con una carga brutal de trabajo, de estrés, de agotamiento, pero supongo que ahí la escucha activa sí que sería crucial, ¿no? Sí, o sea, porque me imagino que estarían ellos también desesperados, vosotros también, ¿no? Sí. Pero quizá esa herramienta os sirvió para conseguir que se expresaran, que se pudieran comunicar mejor, ¿no?
la escucha activa, el trabajo en equipo, el trabajo con protocolos, bueno, toda la organización, bueno, todo el personal no sanitario y personal sanitario trabajando. Fuimos una piña, fue voluntarios, fue una experiencia muy, muy bonita y gratificante. Y bueno, aquí está Rosa, que también os puede contar su experiencia, lo que vivían cuando iban a los domicilios a realizar las tomas de muestra y allí en las carpas hicieron un trabajo, bueno, brillante. Wow, impresionante. Escuchamos a Rosa, Claro a ver que si sí. tiene algo que aportar también, porque yo creo que esta es la clave de la humanización. Vamos a ponerle cara. A ver, para mí yo creo que lo más complicado de todo lo que pasó, pues imagínate, pues cuando ir a los domicilios no era muy fácil. Tienes que visitar toda el área sanitaria cuando hay zonas que ni siquiera las conoces. Es muy difícil la comunicación a veces con las personas mayores a través del teléfono, que te quieren explicar realmente dónde viven, pero que es imposible que los entiendas, porque claro, ellos te dicen, pues mira, aquí al lado del puente, y dices tú, claro, al lado del puente en Monfero, pues sí, claro, yo llegaré algún día, pero luego si realmente llegabas y bueno, que todo eran facilidades, que nadie te ponía problemas, que todo el mundo ha intentado ayudar, y ahora es lo que dice Marisa, ahora es todo lo contrario, ahora es si puedo no voy a hacer la prueba, yo para qué me voy a quedar en mi casa si yo ya estoy vacunado, y todo es al revés de lo que tenía que ser, pero bueno, fueron momentos muy duros, de muchísimo trabajo, pero yo creo que fue muy gratificante porque hicimos mucha piña, hicimos mucho equipo y entre todos logramos sacar muchas cosas adelante, y para mí fue lo mejor. Y eso, y siempre nosotros, pues claro, con la central todo era teléfono, porque sí, te ves al principio de turno, final de turno, pero todas las cosas se solucionan por teléfono, y sí que es muy importante, pues eso, saber expresarte y saber decir lo que necesitas. Entonces, para mí, bueno, fue una época, es todavía bonita, pero bueno, dura. Es increíble, increíble, de verdad. Gracias a todos, está emocionando Rosa, gracias a todos por vuestras aportaciones. La verdad es que a mí me gustaría a nivel personal daros las gracias por todo el trabajo que habéis realizado durante este año y medio, que seguís haciendo, que nosotros somos unos irresponsables y que muchas gracias porque estáis haciendo una labor. Quiero volver a conectar con el inicio de toda la jornada. Perdona, Julia, que te estoy cortando aquí tal, pero es que escuchando a Rosa quiero conectar con lo que hablábamos al principio de nuestro propósito, ¿no? De por qué estamos aquí. Y yo creo que estos son ejemplos, habéis dado un ejemplo estupendo durante este tiempo en el que habéis sido el pilar de la sociedad en una situación de crisis sanitaria, ¿no? Entonces, vaya por delante este aplauso para todos, cada uno en su medida, y que se lo tome como le corresponda, pero bueno, me gustaría tener este... Absolutamente. De hecho, para terminar lo que estaba diciendo antes Rosa, es que con el teléfono, no solo con la atención presencial, que es fundamental, por supuesto, pero el teléfono contribuyó a salvar muchísimas vidas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en esto? Esto es impresionante, que hubo una respuesta en tan poco tiempo y con tan poca previsión, porque nadie sabía qué es lo que iba a ocurrir al día siguiente. Esto era cada día un poco a ver qué nos encontramos, a ver cómo podemos intentar resolver esta situación, ¿no? Entonces aplaudo totalmente lo que dice Mireia y agradeceros honestamente todo ese esfuerzo que habéis hecho, que seguís haciendo, ¿no? Pero estos meses han tenido que ser inolvidables, ¿no? De lo duro, de lo desbordante y desgastante también. A raíz del COVID y tal, y ella pues tenía que llamar, le llamaban todos los días para el seguimiento y tal, y ella llamaba muy a menudo porque se encontraba con situaciones que no sabía manejar, y siempre hablaba con la misma persona de la central, que me dijo el nombre, pero ahora no me acuerdo, y ella me dice siempre que le gustaría conocerla. Dices
Claro, es que hablaba todos los días con ella y me ayudó tantísimo, que es que yo sé el nombre, pero es que yo tengo ganas de darle unos bombones o algo. Eso es humanización, o sea, ahí se conectó, ¿no? Claro, entonces, conectaron bueno, ambas personas. Que claro quiero decir sí. que era un contacto telefónico, pero que ahí se demuestra que, claro que sí, que gracias a eso, pues en situaciones así, y ella es que cada vez que me ve me lo dice, pues tengo que ir un día si puedes. Sí, pues ella me dice, tengo que ir un día y hablar con esta chica porque es que fue tanto tiempo, tantos días, y yo hablaba y le hablaba y le hablaba y no sé qué, que ella decía que bueno, que le daría lo que hiciera falta a esa mujer. Fueron para la UCI, consiguieron salir de la UCI, después volvimos a retomarlos, a seguirlos desde la central, y cuando fueron allí a conocernos, bueno, pues lloramos con ellos, o sea, es que es muy bonito, muy gratificante. Sí. Ahí está el sentido Claro que sí. Es que aparte estamos más vulnerables en crisis sanitaria, imaginaos, todos con los pelos de punta, ¿no? Y vosotros como profesionales en primera línea de fuego no os quiero ni contar cómo teníais las emociones en todos esos meses, ¿no? Estamos de acuerdo entonces en que el teléfono humaniza también cuando queremos utilizarlo de forma positiva, también es un canal de humanización. Así es. Ajá. Es verdad, descubrimos otras habilidades también, ¿no? Probablemente a la gente que le tocó atender de la manera que sea o en el rol que sea, ¿no? Pero tener que llamar o escuchar muchas veces telefónicamente, seguramente tuvo que aprender a desarrollar habilidades que a lo mejor no conocía, ¿no? Porque eran llamadas casi de extrema necesidad o urgencia a veces, no solo las típicas llamadas informativas. Bien, pues si os parece vamos a ir... Tenemos aquí otra intervención. Sí, claro. No tengo nada que contar. Ya lo cuenta tu compañera. Claro, nosotros, bueno, como sabéis, aquí el grupito de las matronas reunido, que nosotros tuvimos el primer caso COVID también de una embarazada, que, bueno, después estuvo en cuarentena, sola sin la familia, nosotros entrábamos allí, pues oye, sin temor y con temor, porque bueno, pero es lo que hay, es nuestro trabajo. Pero bueno, el día del alta, yo por eso le decía a Susana, yo no estaba, pero luego lo grabamos, bueno, pues fue muy, muy emotivo, porque le hicimos un paseillo y ella salió emocionada, y yo que sé, todos aplaudiendo, bueno, que estas cosas, pues que bueno, que al final es lo que importa, ¿no? Y lo que te llevas. Sí, súper bonito. Y bueno, ella no se acuerde de vuestra cara o no se acuerde exactamente de tal, pero esa emoción que sintisteis todas en general es lo que permanece en el recuerdo, ¿no? Es la emoción, es lo que sentimos, es lo que cuenta, ¿no? Al fin y al cabo. Muchas gracias. ¿Algo más? Seguimos ya para ir terminando, si queréis, con una serie de conclusiones, con los mensajes que consideramos más relevantes, ¿no? Hemos dicho hoy muchísimas cosas, sé que a lo mejor ha sido un poco intenso la parte de contenidos, pero nos parece que era importante que tuvierais también ese pilar y que poco a poco vayamos practicando el tiempo que tuvimos, ¿no? El poco tiempo en esta jornada. Bien, activa las dos antenas siempre, lenguaje verbal y lenguaje no verbal. No descuides el saludo y la despedida porque son momentos estratégicos que van a permanecer en el recuerdo de tu paciente, de tu usuario, de tu compañero de trabajo. Mantén una actitud asertiva, es decir, di lo que tengas que decir, sin temor, pero respetando al otro, de manera clara, directa y equilibrada. Mírale a los ojos y escúchale, pero de verdad, con atención plena, siempre que puedas, solo centrándote en él. No descuides el contexto emocional y presta atención no solo a las palabras, sino también a sus emociones, a sus gestos, a su tono de voz. Aunque sea difícil, aunque a veces cueste, aunque estés agotado, lo sabemos. Yo creo que la paciencia también es un aliado, ¿no?, en esta batalla. Lo comentaba antes también la chica recepcionista, ¿no?, la paciencia. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Quedaron claros sobre todo estos mensajes principales? Esta frase podría ser un poco el eslogan de esta jornada, ¿no? Creemos que resume en una única frase, en pocas palabras, cómo conseguimos humanizar la atención sanitaria. Y es fijándonos en cómo hacemos sentir al otro
Esto ya lo dijo alguien que escribió esa tarjetita que pusimos al principio. Al final está todo como interconectado, ¿no? Queríamos cerrar de esta manera también, cerrar el círculo virtuoso de esta jornada para que tuviera todo sentido. Antes de terminar los contenidos, me gustaría que podemos realizar otra práctica, podemos contestar todas las preguntas que tengáis, podemos hacer alguna valoración sobre qué os ha parecido esto, si os ha aportado herramientas que no conocíais. Supongo que muchas de ellas sí las habéis trabajado en alguna ocasión, pero ¿habéis descubierto algo interesante que tengáis ahí apuntado y que vais a empezar a trabajar a partir de mañana en vuestro trabajo, por ejemplo? ¿O no hay nada que os haya despertado la curiosidad y que os haya aportado valor? ¿Por aquí? Mi historia y hacerle preguntas para que hable el paciente. Para mí sí. O sea, preguntas abiertas, preguntas cerradas, por ejemplo, para tener más información de la otra persona. Sí. Porque bueno, yo me encamino pues a cómo tomar la medicación y así están. Si ellos, que también, bueno, creo que tengo que hacerles ver que ellos tienen que hacer autocríticas, que se tienen que autoexaminar, no me tienen que contestar lo que hacen, se tienen que autoexaminar. Lo están haciendo bien, porque al final a mí me mienten. O sea, que eso también nos encontramos con eso, que a lo mejor estamos haciendo las preguntas para que nos digan la verdad cuando ya sabemos algunas respuestas y nos miente. Y ante esa situación, ¿qué soléis hacer, por ejemplo? Yo les intento hacer ver que da igual lo que me digan, que me están mintiendo, porque yo tengo herramientas para saber la verdad. Ahí ya a veces hay gente que lo niega y hay gente que no, que se da cuenta de que yo sé la verdad y entonces, bueno, lo aceptan, ¿no? Y te explican por qué. Pero, ¿cuál es el objetivo de que no quieren tomar tratamiento o por qué no, a ver, no mienten conscientemente, pero bueno, yo trato la adherencia, ¿no? Entonces, los pacientes no son adherentes. Siempre te van a decir que sí, pero si no cogen la medicación en 6 meses es imposible que sean adherentes. Claro. Entonces, claro, ellos se piensan que yo no tengo esa información. Y tú tienes todo perfectamente ahí reflejado, lógicamente. Claro. Sí, bueno, ahí sería interesante también reiterar, como hemos dicho aquí, como herramienta que quizá os pueda servir en este sentido, el reiterarle los motivos, esas motivaciones, incluso usando el storytelling, ¿no?, que mencionábamos, para realmente intentar, una vez más, porque me consta que lo habrás intentado un montón de veces, ¿no?, pero intentar dar un empujón que finalmente diga, venga, vale, me tomo la pauta como me la tengo que tomar. A ver, que yo no estoy para reñir, o sea, que yo estamos para ayudar, no para reñir, ni cuestionar, ni juzgar. O sea, yo lo que tengo que es centrarme más en eso, ¿no? E intentar que llegue ese mensaje al paciente, que nosotros estamos para ayudarles, lo haga bien o lo haga mal. Ahora, si lo hace mal, tiene que ser consciente que lo hace mal. Porque claro, después viene, si estoy enfermo, quiero que me cure. Si yo tengo un problema, quiero que se me cure. Hay problemas que no se curan con pastillas. Aunque el médico solo pueda dar pastillas. ¿Entiendes? Entonces, bueno, pues es eso. Pero bueno, a ver, a mí sí que me sirve. Sí, supongo que parte también del trabajo es intentarlo a través de varias fórmulas y a ver si alguna funciona, ¿no? Porque si el paciente está cerrado en banda, pues tienes que probar con otra técnica. La telefonista hace su trabajo, yo hago el mío, el médico hace el suyo. En lo de la técnica de teléfono es complicado porque, claro, la consulta médica, cuando estás ahí, el paciente está centrado. Si lo llamas por teléfono, no sabe cuándo lo vas a llamar. Entonces lo coges en un momento que él no está centrado. Y es complicada la comunicación ahí. Claro. Porque a veces cuando los tienen en la sala de espera, en el momento que entran, el paciente ya está activo y ya sabe que lo va a ser atendido por su médico. En cambio, cuando lo llama por teléfono, no sabe en qué momento lo va a llamar. No está prevenido, ¿no? Exactamente. Exacto. Esa es la diferencia. O sea, es humanizador, porque si te llaman después de un ingreso para preguntar cómo está y todo eso, eso sí que humaniza. Pero cuando el paciente requiere una... Ay, que me hago. Cuando requiere una consulta y se le
hacer por teléfono, no es en el momento que el paciente quiere, ese es el momento en el que el médico puede. Eso es, yo creo que es lo que a Mercedes... Sí. ¿Escuchasteis a la compañera? No sé si soy yo bien en toda la sala. Sí, ¿verdad? Vale. Muchas gracias. Nos ayuda mucho también conocer vuestras opiniones, valoraciones y si hay algo que especialmente os haya llamado la atención, por ejemplo, si hay algo que no conocíais y habéis descubierto aquí, o si todo ya está controlado y ya estamos en el nivel pro, ¿no? de humanización de la comunicación y de la atención. ¿Cómo lo habéis visto? ¿Alguna pregunta, valoraciones? Otra experiencia por aquí. Espera que nos dirigimos. Sí. A mí que me encanta o tema da comunicación porque é un saco sin fondo, non? Sempre que escavas, encontras. E aparte porque a comunicación ten moito que ver con o noso autoconocimento, non? E creo que a medida que afondamos en isto, nos axuda a conocernos mellor. E se non nos conocemos ben, tampouco nos podemos comunicar ben, porque todo está, como dicíades, moi interrelacionado con o noso estado anímico. E a veces o que nos está sentando mal do paciente é o que nos vemos reflectido de nós en ese paciente. E entonces entramos a trapo en eso porque nos irrita profundamente, porque nos vemos aí, non? Entón, hai pouco escoitaba decir a unha actriz que para meterse nos seus papéis e interpretar ben, levaba moitos anos indo a terapia e autoconocéndose e tal. E a mí me sorprende que nós, como profesionais que estamos tan en contacto con comunicación, teñamos tan pouca formación neste campo. Digo isto como crítica, eu levo moito tempo pedindo este tipo de formación e me encanta sempre que podo facela. E me encanta, por outro lado, que ainda que non me gusta nada este espazo para este curso, porque non estamos ben dispostos para vernos e para facer a comunicación visual e tal, pero unha das cosas que máis me gusta é ver aquí que estamos moi multidisciplinares, non? Pois poder saber a opinión da miña compañeira de Centraliña ou a de outras persoas que teñen outros ámbitos profesionais diferentes, que tampouco é habitual isto, non? Sempre se reduce. Pero creo que non deberíamos nunca enfrentarnos a este traballo sin haber pasado un curso de comunicación, por simple que sexa. E, ainda que dixechedes cosas que seguramente moitos coñecemos, a mí sempre me gusta volvelas a escoitar e douvos as gracias por isto, porque creo que fixechedes moi ben para o pouco tempo que había e para toda a situación de condensar toda esta teoría. E logo me chamou a atención este asunto, o sea, isto que falache desde, bueno, decir en término americano, do discurso de ascensor, non? E esa estrutura, ese pequeno discurso en 5 pasos que axuda a centrarse, porque a veces nos dispersamos moitísimo e queremos dar miles de informacións e ao final aturrullamos, como ben decía desa xente, e non se queda con nada. E logo nos sorprende que decimos, non fixo nada do que lle dicen. Es que non entendeu nada, porque nosotros tampouco facemos feedback con él, non abrimos esa posibilidade que entendeu, que non entendeu, non? Momentos que estamos estresados. E eso, e o storytelling, que me parece difícil, pero que me recorda moito o que facía meu pai, que era un gran comunicador, baixo o meu punto de vista, e que usaba esta técnica que é moi habitual na zona rural, esta narración, poñer exemplos de algo, e a nós sempre nos educaba tamén con esa... Entón, todo iba acompañado dun exemplo. Non xa sabíamos como irmáns que todo iba a ir seguido do exemplo, pero que eso te queda moi gráficamente, te queda moitísimo máis que te solten un meeting de tes que facer isto. Non, te conta unha historia e eso efectivamente conecta coa tua emoción e se che queda moi grabada, así que gracias por eso. Muchísimas gracias por tu comentario. Muchas gracias. Sin duda alguna. ¿Tu papá se dedica al sector sanitario también? Eso marca, crea una impronta, ¿no? Pues te lo preguntaba porque no sé si habéis conocido alguna vez, yo sí que tuve ocasión de leer un libro interesantísimo, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero era de un médico de la Galicia rural
de ahora, no sé, 40 años, 50 años, o más, yo creo que más, ¿eh? Sería como mi abuelo, mi bisabuelo, ¿no? Me refiero en cuanto a las diferencias de generaciones. Iba a caballo de aldea en aldea, de noche, con frío, porque la gente le llamaba o le mandaban el recado, ¿no? O sea, claro, no había sistemas de comunicación como ahora. Y era un ejemplo tan grande de humanización, ¿no? Cómo contaba historias para enseñar, metáforas para hacer entender a las personas del campo o las personas de la aldea por qué debían hacer esto o cómo debían hacerlo o que se fijaran en esto otro, ¿no? Todo utilizando historias, narrativa y con una cercanía y con una humanidad espectacular. No sé si os suena este libro. Si tenemos ocasión, podemos facilitar con Juan, ¿no? ese título, la editorial y demás, por si queréis consultarlo en la biblioteca. Quizá esté aquí, en esta biblioteca, además. Porque, como decías, se conecta muchísimo a través de las historias, muchísimo, y generamos un recuerdo que no conseguimos a través de las simples palabras, ¿no? Y de la parte racional. Es que yo creo que, perdona Julia, que lo veíamos antes en el ejemplo del despacho, del corto, cuando ellos se encontraban allí en esa consulta y ese médico empezaba a soltarles el speech, ¿no? Y ellos tenían una cara de, bueno, no sé qué me estás contando, pero bueno, si tú lo dices, pues será verdad, ¿no? Nos metemos en esta dinámica de bueno, tú has venido aquí a escucharme a mí y perdemos esa segunda parte que es que tienes tú que contarme a mí. Y entonces yo creo que ahí está un poco la clave, que perdemos en nuestro proceso diario de trabajo, que no centrarnos tanto en lo que nosotros tenemos que contarte, sino en lo que tú me tienes que contar y en lo que yo te puedo aportar. Y ahí entra también el tema este del storytelling, de trabajar nuestro discurso, por un lado el elevator pitch, que era la frase que comentaba la compañera, de estructurar nuestro discurso de forma ordenada y clara para llegar a esos mensajes clave que realmente son los que queremos comunicar. Y por otro lado, si sabemos que nos van a entender mejor, intentar traducírselo a través de un cuento, a través de un lenguaje más fácil. Esto es como si fuera, pues lo que hablamos, ¿no? Esto es como si fuera una fotografía, ¿no? Bueno, pues ese tipo de ejemplos son los que tenemos que interiorizar para poder conseguir nuestro objetivo, que al final es ese intercambio de información y que nuestro mensaje sea eficaz, ¿no? Y conseguir también que el paciente o la persona que tenemos delante llegue al extremo que nos comentaba Marisa, de que luego al final le has ayudado y quiere agradecértelo, o alguna compañera que hablaba por aquí. ¿Vale? Entonces, simplemente ¿Sabéis cuándo hacemos además storytelling sin darnos cuenta todos los días? Los que tienen o tenemos sobrinos, niños, pequeñitos, ¿cómo le contamos las cosas? ¿Se las contamos desde la parte racional, de datos, veraz, precisa, o se la contamos con una parte creativa, más humana, con otras pinceladas, otros componentes, ¿no? Un poco de humor, a lo mejor, cuando el contexto lo permite, o un guiño hacia una cosa, o un afecto. Entonces, si os quedáis con esa imagen, el storytelling es lo que hacemos casi siempre con los niños, ¿no? Pues podemos ir desgranándola, ojalá tengamos oportunidad en otro momento de trabajarla, ¿no? Porque es verdad que no da tiempo a todo, pero si partís de ahí, de esa idea, os acercaréis más a lo que nos referimos con el valor del storytelling para relacionarnos con los usuarios, pacientes, compañeros y demás. ¿Alguna experiencia más queráis compartir? Venga, vamos a por ella. Pues es una pregunta. Como profesionales sanitarios, ¿sería, por ejemplo, adecuado? Estás tratando pues a un paciente que está pasando por algo que pasaste tú, a lo mejor. Y estaría bien, pues, oportuno decir, pues mira, te entiendo, pues yo pasé por eso. Ponerte tú en primera persona, porque cuando yo estudiaba, terminé ya hace años, decían pues como que no era profesional, ¿no? Que tenías que ser, pues no contar tu vida. No digo contar tu vida, tu experiencia o compararte con la persona que tienes delante, pero simplemente decir, bueno, pues mira, te entiendo, pasé por eso, o tuve pues una familiar así. ¿Eso es oportuno? Vamos a volver otra vez a la primera parte de nuestra jornada. ¿Qué fue lo que os pedimos que hicierais, que recordarais el momento en el que vosotros decidisteis dedicaros a esto? ¿Cuál era ese objetivo? Ayudar. Si tú crees que tu relato va a ayudar a esa persona
a precisamente ponerte en su piel y que conozca de primera mano una historia similar que pueda motivarle, ¿no se la vas a contar? Contar que había que tener una barrera muy profesional, no sepa tu vida. A ver, yo creo que cada uno se marca una barrera, lógicamente unos propios límites. En primer lugar, más que nada, se insiste mucho en que no les quitemos el protagonismo a los pacientes, que no nos pongamos nosotros en primer lugar. Sí, pero tú no le estás... Claro, pero tú no le estás sacando su lugar, porque tú lo que estás haciendo es ayudándole, aportándole con una herramienta, con una historia, con una experiencia para que le sirva a él. Es decir, al final le estás ayudando, poniéndolo en primer lugar a él también, porque si no tú te podías callar, decir, bueno, mira, pues esto es lo que tienes que hacer y esto tal. Ahí en ese sentido sí que estaría siendo más egoísta, pero tú estás brindando esa historia, le estás ofreciendo esa historia porque sabes que le puede ayudar. Entonces, esa imagen yo creo que es totalmente errónea. Claro, yo creo que es erróneo no pensar que si podemos ayudarle o podemos aportarle algo diferente en ese momento, en ese estado en el que está él o ella, y le podemos ayudar porque no se lo vamos a contar. Se ha roto ya mucho la barrera, ya el médico no es esa persona que estaba detrás de la mesa y estamos, precisamente por eso estamos aquí, porque estamos humanizando, somos personas y como personas hemos pasado también por experiencias. Entonces, si mi experiencia te puede ayudar a ti en cualquier ámbito, no solamente en este, si mi experiencia te puede ayudar, ¿por qué no te la voy a contar? Si suma. Siempre estamos tratando de sumar, obviamente. Si me vas a contar una experiencia en la que ha acabado mal, pues... que estás empatizando, es que además estamos trabajando también, no solamente la conexión. Es lo que quería decir, claro que lo hemos trabajado ya, ¿no? La empatía, cuando no tú lo veas sino que va a ayudar y a sumar, por supuesto que sí. Porque estás poniéndote en su lugar y él está sintiendo que tú estás en su mismo nivel, no que él es el paciente y tú, no, porque tú, incluso como médico, incluso mejor, porque le puedes aportar la experiencia como profesional y como paciente, se la estás brindando a él. Entonces siempre va a sumar, eso es la empatía. ¿Podéis dar algún pequeño tip, algún pequeño consejo para comunicarse con gente que tiene un estilo pasivo? Gente que es muy difícil llegar a ella, que sabemos que pasa algo, pero que no podemos... Hay algunos trucos interesantes. Si quieres empezar tú, Miri, o yo, como queráis, ¿eh? Digo, como has tocado el estilo, si quieres, los estilos de comunicación, si quieres indicar, pues si no... Cuando una persona es pasiva, habíamos dicho que no se comunica abiertamente, ¿no? Suele ser más retraído, se comunica poco verbal y gestualmente. Entonces, hay algunos tips o trucos que suelen funcionar, como son, por ejemplo, los silencios no nos suelen gustar demasiado a ninguno, ¿no? O sea, los silencios pueden llegar a ser incómodos para algunos de nosotros. Entonces, en un momento dado, un silencio puede hacer que la otra persona siga explicando su planteamiento, le invites, digamos, a que siga hablando, ¿no? Fomentando así el diálogo, por ejemplo. Y luego hay una técnica fundamental que la hemos mencionado varias veces, ¿no? Que es la formulación de preguntas. Formulación de preguntas cuanto más abiertas mejor, para dejar que la otra persona se explique. Y además el hecho de hacer atención plena y realizar escucha activa va a permitir que de manera natural, a medida que la otra persona, por muy pasiva que sea, pero de cada pildorita que nos facilite de información, vamos a poder hilarlo o apoyarnos en eso para preguntarle cualquier otra cosa. Y luego, sobre todo, mostrarnos hacia esa persona tranquilos, equilibrados, serenos, no interrumpirle nunca, tampoco forzarle, ¿no? Ni presionarle demasiado, sino de manera que nos vea como un amigo y no como un enemigo, ¿no? Que nos vea de su lado, como un aliado. Y generar también confianza a veces se consigue si nosotros, lo que pasa que en vuestro ámbito también hay límites, ¿no? En este sentido, pero una de las principales reglas para fomentar la confianza es, bueno, pues yo te cuento algo de mí, lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando venga el caso y sea algo empático y sume, fenomenal, ¿no? Pero es como una especie de llave que hace que las dos personas creen un vínculo un poquito más cercano y más estrecho. Más yo quiero añadir también, si es una persona que habla poco, ¿no? Creía entenderte, que le cuesta expresarse. Quizá te ayude también en lo que estamos hablando de la empatía, es a decirle, te entiendo, sé que estás preocupado o sé que te pasa algo, si quieres tomarte tu tiempo para contármelo, yo voy a estar aquí, si no es ahora,
puede ser más tarde, a lo mejor ahora no quiere hablar, por lo que sea, pero se abre un poquito más adelante. Entonces, invitarle, que no se sienta presionado, ¿no? Que a lo mejor en ese momento, sé que a lo mejor esto en la práctica es difícil porque tienes que conocerlo en ese momento, pero a lo mejor decirle, bueno, pues a lo mejor ahora no quieres hablar o no puedes hablar o hay algo que te tienes un nudo, pero que sepas que estoy aquí para brindarte apoyo en el momento en el que quieras o pueda, ya no solamente esas preguntas que podrían intentar abrir el diálogo, sino que él sienta que, vale, pues te entiendo, sé que ahora esto es un momento delicado, practicar esa empatía, ¿no? De decir, bueno, pues sé que a lo mejor no es el momento ahora, pero cuando quieras, yo estoy aquí para escucharte. Nada. ¿Más? ¿Dudas, preguntas, experiencias? ¿Ves? Los silencios son como incómodos. Es lo que decíamos ahora, ¿no? Parece que uno se arranca a hablar. Sí. No, es broma. De verdad, si no tenéis ninguna pregunta más, es de parte de las dos, ¿no? Mireia, si quieres, te dejo a ti también para que puedas expresarte. Muchísimas gracias por vuestra participación. Nos ha encantado conoceros un poquito más y tanta diversidad, además de perfiles. Y nada, por mi parte agradeceros y esperamos que os haya resultado interesante. Le damos la palabra a Juan. Bueno, buenas tardes. Sobre todo, gracias a Julia, gracias a Mireia por haber compartido este día con nosotros y gracias a vosotros por estar aquí. Son las 7 de la tarde, después de todo lo que llevamos vivido toda esta temporada, que consigamos que estéis aquí un día tantas horas, pues es mérito vuestro y agradecimiento a vosotros. Lo de hoy pues es un punto de partida para nosotros. Creemos que tiene mucha importancia la jornada que hoy se celebró. Me gustó mucho la intervención que estaba haciendo Carmen, como casi siempre que interviene, y creo que, bueno, que en estas cuestiones tenemos que mejorar y tenemos que seguir trabajando. Entonces, de la misma manera que nos pedía esta mañana nuestro gerente vuestra participación, quiero volver a insistir que ahora es muy importante para nosotros la participación que vais a tener ahora y queríamos pediros encarecidamente que las encuestas de satisfacción que os las hagáis llegar, y no me pararía tanto en lo que es en la parte que ya viene definida en la encuesta, sino en aquella parte subjetiva de lo que haya supuesto para vosotros esta jornada, de las expectativas que teníais y que se han cumplido, de las expectativas que teníais y que no se han cumplido, y que todo eso que nos lo trasladéis. ¿Por qué? Porque es la única manera que vamos a poder tener un feedback adecuado para que podamos pensar en una segunda o una tercera jornada, pero que ya vaya un poco más focalizada y que vaya un poco más centrada en las necesidades que tenéis en el día a día. Hoy ha sido algo muy genérico, muy quizás ambicioso para el poco tiempo que hemos tenido, pero yo creo que de todas estas jornadas algo se saca y espero que haya sido así, que hayáis sacado algo positivo, y insistir en eso. Daros las gracias por estar aquí y espero que podamos celebrar otra. Muchas gracias.